Buenos días por la asistencia a estas conferencias, que su título y su denominación son de Alicante a Silicon Valley. Ya veréis cómo no estamos tan lejos, sino que aquí en Alicante pues también hacemos cosas parecidas a las de allí, ¿no? En primer lugar voy a presentar la mesa. A la izquierda está Sergio Cuenca, que es el director del Instituto de Informática de la escuela, pertenece adscrito a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Después tenemos a Andrés Torrubias, que es el que constituyó y que fundó la empresa Trimedia, y Eduardo Manchón, que también constituyó la empresa Panoramio, y ambos son miembros y fundadores del Hacker Club, que pues está constituido aquí en Alicante. En primer lugar voy a darle la palabra a Sergio Cuenca para que pues nos explique pues en qué consiste un poco en la conferencia, y además pues que nos dé algunas palabras respecto al instituto y a lo que se quiere realizar. Por tanto, Sergio, cuando quieras, puedes empezar. A ver si tengo suerte. Se escucha, ¿verdad? Ah, bien. Perfecto. Bien. En primer lugar, dar las gracias a la escuela por acogernos en este acto y daros la bienvenida a todos a esta conferencia. Decir que, bueno, básicamente la mayoría de vosotros sois alumnos de últimos cursos, sabréis, aunque se ha oído hablar del Instituto Universitario de Investigación e Informática, pero me gustaría, en primer lugar, aclarar un poco las ideas sobre qué somos y para qué servimos, para qué sirve nuestro instituto. Bueno, tradicionalmente la investigación en la universidad se realiza en lo que se llaman los grupos de investigación, donde unos cuantos profesores bien avenidos colaboran entre sí para realizar sus labores y, bueno, pues con mayor o menor éxito, pues publican sus trabajos en revistas científicas, desarrollan sus proyectos de investigación financiados, la mayoría de ellos con proyectos con fondos públicos, dirigen tesis y ocasionalmente realizan contratos o desarrollan contratos con entidades privadas. El instituto es un paraguas que intenta reunir a todo lo que es la investigación relacionada con la informática de la Universidad de Alicante, de forma que intentemos ir un paso más allá. Teniendo pues más de 13 grupos de investigación integrados en el instituto, lo que pretendemos es, por un lado, conseguir una formación especializada y de calidad, tanto en la vertiente enfocada en la investigación como en la vertiente más de especialización hacia el mundo de la empresa, y realizar una investigación con objetivos más ambiciosos de los que se pueden conseguir trabajando localmente en un grupo reducido. El poner en contacto grupos que trabajen en líneas muy distintas, se generan, como se suele decir, se generan sinergias y se generan nuevas ideas para conseguir retos que no están al alcance de grupos más pequeños. Bien, en estas dos pilares de nuestro trabajo, la formación y la investigación, pues los profesores universitarios somos especialistas, porque el 100% de nuestros trabajos es básicamente hacer formación e investigación. En ese sentido, el contar con especialistas de muy diversas áreas y con prestigio a nivel internacional nos permite ofertar másters muy especializados como el de automática y robótica, veis ahí los logos, o por ejemplo el máster especializado en desarrollo de aplicaciones web. Y además tener otra oferta de másters más enfocados a la investigación, como es el máster en tecnologías de la informática, y últimamente hemos puesto en marcha un máster internacional junto con una universidad francesa. De eso os quería hablar como una oportunidad para mejorar vuestra formación de cara a una posterior posibilidad de establecer vuestra propia startup o vuestra propia empresa de base tecnológica. Este máster, que está especializado en las disciplinas de Machine Learning and Data Mining, básicamente está constituido por dos másteres, uno francés y otro español. El francés impartido en la Universidad de Saint-Étienne, cerca de Lyon, y el máster que impartimos aquí en la Universidad de Alicante. Lo interesante de esta oferta es que el alumno consigue dos diplomas, dos títulos por el precio de uno, por decirlo así.
Además de otras ventajas inherentes, todo el máster se imparte en inglés, el primer año se realiza en Francia, el segundo año, el primer semestre se realiza en España y el cuarto semestre, la última parte del segundo año, se realizaría o bien en España o bien en Francia o en un laboratorio de investigación de un tercer país. Con lo cual pensamos que es una oportunidad excelente para vosotros para completar vuestra formación, no solo en la parte técnica, sino también en la parte de idiomas y en la parte de relacionaros con laboratorios, conocer formas de trabajar distintas a las que estáis acostumbrados. Creo que es una oportunidad muy interesante para vosotros. Tanto es así que la demanda que tenemos de alumnos de fuera de Europa es incluso mayor que la que tenemos por parte de vosotros, de los alumnos de la Universidad de Alicante. A lo mejor es porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y es difícil hacer valor, que la gente de la que está al lado nuestro valore en la justa medida su trabajo, ¿no? También es posible que el tema de la crisis y el que los precios pues empiezan a ser más caras las matrículas y la estancia encarece también los estudios, es también un hándicap, entendemos, para los estudiantes de la Universidad de Alicante. Por eso, desde el Instituto estamos apoyando el que ningún alumno de nuestra universidad se quede sin hacer este máster por temas económicos. De forma que estamos ofreciendo becas que financian prácticamente el 90% tanto de la estancia como de las matrículas. Os animo a que lo consideréis porque pensamos que es una oportunidad única que no deberíais dejar escapar. Bueno, y después del marketing, vuelvo al segundo pilar de nuestro trabajo, que sería de investigación. Como digo, reunimos a más de 13 grupos y podéis encontrar multitud de disciplinas relacionadas con la investigación e informática. Pero, como decía, también queremos ir un paso más allá. Y la transferencia del conocimiento es esa tarea que nos encomienda la sociedad y que hasta hace poco tiempo nosotros éramos bastante reacios porque no conocíamos cómo se hace transferencia. Transferencia del conocimiento básicamente consiste en coger los resultados de nuestra investigación, en los que hemos estado trabajando mucho tiempo, y en lugar de dejarlos en un cajón encerrados o publicados, si tenemos suerte, en una publicación científica, convertirlo en un producto, y cuando hablo de producto lo digo en su aspecto más general, que pues haga nuestras empresas más competitivas, que mejore su oferta, que consiga que los servicios públicos sean mejores. En eso consiste la transferencia de conocimiento. Para ello es imprescindible, porque nosotros no somos especialistas en el mundo de la empresa, contar con gente como Eduardo y como Andrés, que están pegados al terreno, que hablen perfectamente el lenguaje de la empresa y que inmediatamente saben identificar las oportunidades de transferencia de las que podemos disponer. Bien, por último, solo me queda presentar a nuestros dos conferenciantes, darles las gracias y, en lugar de hacer una presentación de su carrera, que es más que conocida y nos han visitado en muchas ocasiones, no hace falta carta de presentación, me vais a permitir que os cuente una anécdota personal relacionada con el tema de la conferencia de hoy. Hace muchos años, cuando era joven, muchísimos años, y jugaba al baloncesto, mi entrenador de baloncesto nos regaló un póster donde se veía pues un americano de 2 metros y pico de altura, negro, machacando el aro de espaldas. Imaginaos, a finales de los años 70 no existía la televisión por cable, no existía nada más que la 1 y la 2, y además casi en blanco y negro. Al ver aquello, se nos pusieron los ojos como platos. Yo lo primero que pensé fue: ¿machacar el aro de espaldas? Eso es físicamente imposible. A continuación, lo que pensamos todos fue: yo quiero ser negro. Éramos muy fanáticos del baloncesto. Afortunadamente, nuestro entrenador nos dijo: fijaos, los americanos en esto del baloncesto nos llevan 30 años de ventaja. Yo pensé: qué exagerado, 30 años de ventaja. Pero no os preocupéis, que no hace falta ni ser negro ni haber nacido en Estados Unidos para jugar muy bien al baloncesto. Al poco tiempo llegamos a la final de Olímpica de Los Ángeles, nuestra selección, y yo pensé: si ya estamos ahí al nivel de los americanos. No sé, para los que sois muy jóvenes, pero para nosotros fue algo increíble. Pero lo más increíble fue que un equipo de estudiantes universitarios recién acabada la carrera, que ni siquiera eran profesionales, le pegó un palizón a la selección española de más de 20 puntos. Efectivamente, mi entrenador tenía toda la razón, estábamos a años luz.
Pero bueno, al año siguiente, Fernando Martín, un jugador del Real Madrid, se fue a Estados Unidos y fichó por los Trail Blazers, ¿no? Y a partir de ahí fueron goteando poco a poco, jugadores de la Liga Española fueron yendo hacia Estados Unidos, ¿no? A aprender con los mejores. A principios del 2000, la generación de oro del baloncesto, encabezada por Pau Gasol, Raúl López, etcétera, también se fueron a Estados Unidos a aprender con los mejores, trabajaron duro y cuando volvieron a España, pues convirtieron a la selección española en lo que es ahora, la segunda mejor selección del mundo según la FIBA. Bueno, pues las personas que tenemos aquí, que nos acompañan hoy, son como esa generación de oro del emprendedurismo en empresas tecnológicas en España, que, aun siendo muy buenos aquí en España, se atrevieron a dar el salto, ir a Estados Unidos, trabajar con los mejores y cuando volvieron, convirtieron sus empresas y su forma de trabajar en referencia internacional. Bueno, pues solo me queda agradeceros vuestra presencia, deciros que sigáis los consejos de vuestro entrenador, que siempre suele tener razón, y que aprendáis mucho de nuestros conferenciantes y aprendáis y aprovecháis las oportunidades que os ofrece el Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues a continuación, la dirección de la escuela, ¿no? Se ha planteado este tipo de conferencias porque, como ya veis, bueno, pues aquí, y vosotros vais a clase, os estamos formando, os estamos dando unos conocimientos. Después hay posibilidad de seguir ampliándolos en los másteres sucesivos, bien másteres profesionales, ¿no?, que acrediten la profesión, o bien a través de másteres especializados, pero esto al final es formación y formación y formación, ¿no? De esa formación, evidentemente, pues obtendréis y tendréis un montón de ideas. Lo que pasa que esas ideas, bueno, pues después hay que transferirlas, como estaba diciendo Sergio. Desde la escuela queremos que veáis qué posibilidades hay de transferir esos conocimientos innovadores a la calle. Hasta ahora, y en España, ¿no?, pues estábamos acostumbrados a jugar un baloncesto de bajitos, ¿no?, en donde pues las empresas contrataban a la gente que tenía una formación aquí, se iba a trabajar, a desarrollar, estaban todos esos trabajadores dirigidos por los empresarios, ¿vale?, y eran pues máquinas de desarrollar sin poder crear, poder innovar, poder tener tus ideas y presentar esas ideas como un proyecto de innovador y que incluso podría cambiar el rumbo de esa empresa, ¿no? Esto, los tiempos están cambiando. Sabéis que la crisis nos ha llevado a cambiar la forma en que la gente invierte. Hasta ahora también la gente que tenía dinero cogía y era más fácil coger y hacer un edificio, invertirlo y gastarse ese dinero en un edificio porque sabía que la rentabilidad era inmediata y se iba a sacar el doble o el triple. Esto ya no ocurre. Por lo tanto, ahora esa gente, esos inversores, esos empresarios, tienen que buscar en aquellos nichos donde hay conocimiento para que esa investigación y que ese conocimiento pues se transfiera a la sociedad y genere riqueza. Genere riqueza, que pues para eso estamos aquí. Al final todo el mundo pretendemos generar riqueza. Y esto se consigue, evidentemente, con ideas innovadoras, ideas de progreso, que es lo que queremos, que os transmitan tanto Andrés como Eduardo, ¿no?, que han tenido éxito en ese tipo de ideas, y que, bueno, os motiven para crear pues startups, es decir, empresas de base tecnológica que en un futuro, quién sabe, pues sean empresas que triunfen y que sean empresas rentables pues para la economía, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, desde la dirección de la escuela lo que pretendemos es eso, que os den y que os transmitan su experiencia para que, a partir de los conocimientos que tenéis y de las ideas que tenéis, evidentemente que vais a crear un montón de recursos que igual pueden acabar en una empresa, como ellos lo consiguieron, pues muy rentable y evidentemente con una transferencia de conocimiento hacia la sociedad importante.
Por eso es este tipo de reuniones y queremos, pues eso, que los dos conferenciantes de hoy os transmitan ese conocimiento para ver si desde aquí, desde vuestras cabezas, desde la semilla de aquí, desde la Escuela Politécnica Superior, pues podamos conseguir un fruto, una empresa innovadora, una empresa que le dé nombre tanto a los profesionales de la Universidad de Alicante como, evidentemente, a los profesionales españoles dentro del mundo. Por lo tanto, sin más, vamos a pasarle la palabra a Eduardo Manchón para que nos explique su experiencia y nos transmita los conocimientos. ¿Vais a hablar los dos o primero uno? Vale, pues entonces hablarán Eduardo y Andrés los dos, haciendo un debate, ¿no? Muy bien. ¿Queréis poneros la petaca o no hace falta? Está en video streaming y así mejor. Pues coge uno el de mano, ¿no? Y el otro. ¿Te bajas, Sergio, tú? ¿O nos quedamos aquí? Bajamos. ¿Está en mute? No, varios. No, ¿está bien? On, sí. Vale, ¿se escucha? ¿Me se oye? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a venir. A Andrés, a Sergio, a Domingo, a Miguel. Bueno, y bueno, pues un poco, antes que nada, ¿cuántos de vosotros de aquí sabéis qué es Panoramio? ¿Habéis visto alguna vez Panoramio? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, bastantes. Para los que no lo sepáis, actualmente, o sea, Panoramio lo compró Google en el 2005, perdón, el 2007, después de 1 año y 8 meses de desarrollo. Lo hicimos yo y mi socio, Joaquín Cuenca, que era de Cox, yo soy de la Vega Baja, se me nota en el hablar. Lo hicimos y bueno, la verdad que fue una adquisición bastante rápida y todo en modelo garaje. Ahora mismo, por si queréis ver cómo funciona Panoramio, aunque sigue existiendo panoramio.com y sigue siendo un proyecto diferenciado, pues cuando usas Google Maps y le das a la capa de imagen de satélite sale una franja de imágenes abajo. Pues esas imágenes, unas son de Street View y otras son de Panoramio. Si clicáis encima veréis que sale el loguito de Panoramio. Bueno, entonces nos compró Google y bueno, pues fuimos al sitio fantástico que habréis visto esa PPT, ¿no? Supongo cuántos de vosotros habéis visto esa PPT con el tobogán, ahí todo, las gominolas, la pizza gratis, la comida, aquello, una orgía de frikis, ¿no? Y quiero decir alimenticia. Si no hay mujeres. Pues bueno, el tema... Por eso te fuiste, ¿no? ¿Qué? Bueno, yo hay muchos más. Es un issue, ¿eh? Se lo dijimos una vez al Larry. Eso es un issue. Bueno, lo que iba a comentar. ¿Por qué veis a esas empresas de Silicon Valley que les veis ahí tan... como mola, ¿no? Trabajar ahí. ¿Por qué tienen eso, no? ¿Por qué ves ahí una empresa que realmente dices, eso es porque tienen mucho dinero? ¿Es que están así atontados? ¿Ahí qué pasa? ¿Que llueve dinero? ¿Qué pasa, no? Entonces ves una startup, es una empresa que funciona de manera diferente. Una empresa donde lo importante en realidad es la capacidad intelectual, porque lo que importa es la innovación. Evidentemente la capacidad de transformar eso en dinero, que digamos que es lo que no se hace en la universidad. Cuando él dice transferencia, está diciendo dinero, ¿no? Hay que pensar en el dinero, ¿no? O sea, la universidad aprendes la teoría y la transferencia es, ¿y de esto cómo le sacamos pasta, no? Los que estamos en el sector privado, pues siempre estamos viendo, ¿y a esto cómo le saco yo pasta, no? Entonces, ahora pues el mundo ha ido evolucionando, lo comentaba también, y bueno, con la crisis, pero sin la crisis igual, esto ya es un movimiento de fondo, donde cada vez las cosas que no tienen valor intelectual, donde no es todo automatizado y todo mecánico, el trabajo fabril del siglo XIX, donde un obrero apretaba un tornillo, sigue dándose incluso en la informática. Las consultoras, Everest, Accenture, todas, la gente que se va allí, no sé si tenéis amigos que han estado en consultoras, os han contado cómo funciona aquello. No sé, programas en lenguajes ahí que solo los usan ellos,
que sí, que tendrán las razones o lo que sea, pero aquello es un rollo y todo el mundo lo dice. Y eres fácilmente sustituible, de hecho, por eso te sustituyen y por eso te pagan una patata. Entonces, el tema es, claro, vamos a hacer cosas que realmente lleven más allá, ¿no? Y, por otro lado, que nos lo pasemos bien. O sea, innovamos y ganamos pasta. Y encima no tenemos que ponernos traje y corbata, que también mola, ¿no? Que es una parte. Y si la empresa da comida gratis, pues... Pero, ¿por qué pasa todo eso en este sector? Es porque es que sí, no, todo tiene su razón, ¿no? Pues cuando tienes gente que la tienes por su capacidad de innovar, tienes que cuidarla mucho. Y esto es un poquitín lo que pasa allí, ¿no? ¿Y esto cómo empieza? Claro, veis ahora Google, ¿y ahora quién monta Google? Claro, evidentemente, eso no se formó en un día, eso ha pasado a lo largo de muchos años. Y al principio estaban las startups. Las startups. ¿Y qué es una startup, no? Tiene una definición un poco difusa, ¿no? A fin de cuentas significa una empresa que arranca. Una empresa que arranca que se suele aplicar a la tecnología y que tiene características propias, ¿no? Y a eso he venido yo aquí, a animaros a que montéis una startup o que trabajéis en startups. Una startup es una empresa donde realmente es muy especulativo, vamos a hacer una tecnología y pensamos que de aquí sale un producto y nos forramos luego. No, no solo nos forramos, puede ser que te vaya lo suficientemente bien, no solo vendas a Google, no hay que pensar en eso, ¿no? Realmente, para vender a una empresa grande es bastante difícil. Tenemos muchos modelos, está el modelo de Andrés, de Trimedia, donde levantaron inversión, tenemos, porque era un desarrollo tecnológico muy, muy potente, que no se podía montar con dos frikis como yo y mi socio, entonces pues necesitas algo más grande y tuvieron que levantar capital. El modelo nuestro era un modelo muy de guerrilla, ¿no? Es un poco el modelo que yo voy a contar más. Eduardo, a mí me gustaría porque aquí hablamos de conceptos muy abstractos, marketing, ganar dinero, mercado, que contaras cuando montas la empresa, ¿cómo se os ocurrió? Esto siempre es la historia que nadie cuenta porque a todo el mundo le gusta la historia así mítica, ¿no? Tal, yo que sé, el típico, el español que inventó la fregona, el del chupachú. Y parece que esté un laboratorio ahí diseñando. Sí, cosas, ¿no? Claro, y el tío hizo pum, chupachú. Esto en general suele ser más así, ¿no? Entonces, pues yo y mi socio, claro, tenemos compañeros, él estudiaba física, luego para él se puso a hacer informática, es muy bueno, evidentemente, aunque es un vago, pero es muy, muy bueno. Oye, esto lo graban, Cuenca, es broma. Pues el tío realmente es un tío ultra brillante, ¿no? Entonces ya compartíamos piso en Valencia y eso, yo estudiaba psicología, que yo soy psicólogo de formación, aquí donde me veis, un montón de cosas que diré de lenguajes, las digo de oídas, no tengo ni idea. La cuestión que siempre queríamos hacer algo. Inicialmente pues quisimos hacer una consultora, una webería de esas, ¿no? Hacer web estamos hablando del año 99, 98, 97, años donde realmente nadie tenía una web y era una cosa que la gente hacía, ¿no? Ese modelo es el que te ofrece en realidad Everis, aunque a lo grande, ¿no? Hago webs como churros, sin aportar ningún valor, y que realmente la mitad ni van a funcionar, ¿no? Pero a nadie le importa, porque pagan, y ya está, y todo el mundo contento, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros ya teníamos la ambición de montar algo? Entonces, yo me puse a trabajar en Human Computer Interface, bueno, empecé el doctorado en Noruega, resulta que me vino una oferta de la Caixa para trabajar haciendo la banca online más usable, lo conseguí a medias, pero en ese momento ya me metí en el mundo de ver realmente la importancia, en mi caso, que no sé programar, de la interfaz de usuario a la hora de conseguir hacer cosas, y hacer productos bonitos y chulos, ¿no? El caso de la banca online, pues un poco rollo, es transferencia, ha hecho, perfecto, qué subidón, ¿no? Pues no es tan divertido. Pero bueno, hay proyectos mucho más chulos. Y estando ahí en Barcelona conocí al fundador de Loquo. ¿Conocéis? Loquo es un portal de clasificados que ahora ha hecho unas trizas, porque ya tuvo su época de gloria. Que pues Loquo lo fundó un cubano, Ubaldo Huerta, un programador cubano que se fue de Cuba siendo un adolescente y se fue y trabajó en Silicon Valley muchos años en muchas startups. Entonces, en Silicon Valley hay una web de clasificados que sería como 1000 anuncios aquí, pero bien hecha, que se llama Craigslist. Empezó solo en San Francisco, pero luego se expandió por todo Estados Unidos. Es como la web número 20 del mundo, una cosa así, es inmensa. Entonces, ¿él qué dijo? Pues voy a hacer un clon de esto para Barcelona, ahora que vivo aquí. Hizo un clon, hizo unos cambios, evidentemente, y trajo la idea. Yo lo vi al principio y dije, coño, hostia, qué interesante, ¿no? Qué web más bien hecha, porque claro, era un clon, pero por otro lado tenía sus cosas, ¿no? Y entonces simplemente le conocí, empecé a ayudarle,
Y resultó que a los 2 años o año y medio se lo compró eBay. Se empezó a crecer en anuncios y fue una época, se lo compró creo en el 2005, cuando empezamos nosotros Panoramio. O sea, yo lié a varios amigos a ayudar a Loquo, porque decía, hombre, aquí yo no sé si ganaremos algo, pero lo que estamos aprendiendo vale su peso en oro. ¿Por qué? Porque Ubaldo pues tenía mucha experiencia de Silicon Valley, sabía cómo funcionaban las cosas. 1001 cosas que aquí no habíamos oído, pues Ubaldo las sabía. Entonces, cómo se gestiona una comunidad, él lo programaba, yo me encargaba más del diseño de interfaz y la gestión de la comunidad. Lo que ahora se llama un community manager, antes era una cosa digna. Ahora con Twitter y Facebook es otra cosa, ¿no? Entonces, en realidad, ninguna idea es súper brillante inicialmente. Puede ser algo como clonar algo. Clonar no es tan fácil, ni mucho menos. Yo tengo mucho respeto a la gente que clona cosas, porque clonar con éxito es hacer el proyecto de cero otra vez. Por mucho que, lo único que tienes es que no tienes tanto riesgo mercado, porque sabes que eso ya a la gente le gusta. Pero no es una cosa chunga, clonar, copiar algo, ¿no? Y bueno, nosotros vimos eso, y sobre todo, más que ver la venta a eBay, vimos que aquello daba pasta con el AdSense. Normalmente, si tú querías ganar pasta con un proyecto, necesitas poner publicidad. Si quiero poner publicidad, tendré que ir a buscar un anunciante. Soy un súper buen comercial por buscar anunciantes. Yo, vamos, voy a ir a tocar la puerta, concesionario de coches, venga, la Ford, me pondrá usted un banner. Imaginaros, o sea, el AdSense revolucionó todo eso, porque los que éramos gente de producto, no teníamos que buscar ingresos a base de tocar la puerta y pedir a la gente que se ponía publicidad, ponías el codiguito del AdSense y a ganar dinero. Loquo fue el primer proyecto de España que tuvo AdSense. De hecho, estaba en fase de pruebas, estaba solo en inglés. Vimos eso. Entonces, pues nada, cuando se vendió Loquo, o sea, la llamada a mi socio fue, ¿y ahora qué hacemos? Tú y yo, ¿no? O sea, Loquo se va a eBay, ¿no? Ubaldo tuvo que trabajar unos años para eBay en Madrid, ¿y nosotros qué? ¿No? Y claro, pues ¿qué pensemos? Hacer otro Loquo, pero pensamos, pues para Latinoamérica, los países árabes, se llamaba Bareca. ¿No? Fue la primera idea. Bareca, que significa como suerte. Barack, como Barack Obama, que es como suerte, o algo así. Bareca. Y en eso que bueno, pues estábamos ahí haciendo eso, pero así no con mucha fe, porque bueno, no teníamos muy claro, estábamos ahí viendo, y en eso que salió la API de Google Maps, con la que de repente podías utilizar las imágenes de satélite de Google en cualquier web tuya, ¿no? Eso en aquella fue una revolución, ahora lo veis súper normal, el mapa insertado, pero antes tú tenías que pagar solo para España 20 millones así de euros para comprar la cartografía, y de repente era gratis, y puedes tirarle cosas. Por supuesto, yo no me enteré de eso, porque no leo Hacker News o el equivalente de la época, de noticias de nerds. Entonces, mi socio evidentemente sí se enteró. Y enseguida sacó hizo un pequeño prototipo y era una foto de su madre posicionada encima de su casa de Cox. Cox. ¿Alguno de Cox? ¿De la baja? Ya sabéis, ¿no? Cox. Ajos y cebollas. Pues ahí estaba, la foto, en un info window. Me quedé alucinado, flipé. Y dije, tío, pasando de Bareca, vamos a hacer esto. Y bueno, ahí es donde hay uno de los puntos principales, que es que el liderazgo siempre es de los técnicos. Siempre. O sea, el liderazgo tiene que ser de los técnicos. La idea, porque solo los técnicos son capaces realmente de llevar las ideas a otro nivel, a realmente entender las connotaciones de la tecnología. Y eso es una cosa que aquí en general no pasa. Aquí son los MBAs los que montan los proyectos. Entonces, ¿qué montan? Proyectos de MBA, no de tecnología. Idealista, Infojobs, webs, que son una patata técnicamente, que el mérito está en conseguir los anuncios en base a acuerdos con empresas gordotas, pero que realmente pues dan un poco igual. Y ahí lo hicimos nosotros. Y después, bueno, una trayectoria así un poco meteórica, que si no voy a contarlo un poco rápido, tuvimos mucha suerte, porque fuimos de los primeros, no éramos el único que hacíamos eso. Ponerle fotos, o sea, digamos que cualquiera podía subir una foto y posicionarla en el punto exacto donde la tomó. Y no éramos los únicos, pero bueno, teníamos más gracia, ¿no? Y pues enseguida fue creciendo, salimos en Digg, que en aquella época estaba bastante fuerte. La web estaba en inglés, siempre pensamos que en una comunidad pues, de fotos del mundo, pues vamos a hacerla en inglés, ¿no? Y enseguida Google se interesó. Primero nos invitaron allí a una conferencia y nos pusieron algunos enlaces que nos traían tráfico, y al cabo de un tiempo nos integraron dentro de Google Earth, al cabo de un año y poco. De repente multiplicamos tráfico, ya íbamos más o menos bien, pero íbamos ganando muy poquito. Nuestro objetivo en realidad era, pues con el AdSense,
Nosotros habíamos calculado, el AdSense, $1 por cada 1000 páginas vistas más o menos te daba. Ratio de clic del 1%, 10 céntimos el clic, más o menos te sale eso. En 2 millones de páginas vistas, 1000 euros al mes para cada uno. Puta madre. Eso era nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ya íbamos por 700, 800 euros, ya casi salía el salario de uno. Y Google de repente nos puso y multiplicamos por 30. El salario porque el tráfico se multiplicó por 30 también, ¿no? Entonces, evidentemente, no lo guardábamos, no lo gastábamos. Y, por supuesto, solo duramos 3 meses en modo super exposición allí, porque Google nos dijo, pues, o os compramos o os quitamos, porque os estáis llevando aquí un cacho muy grande de nada natural, ¿no? Y nos compraron. Y nos hicieron una oferta que, bueno, nos pareció interesante y nos fuimos ahí a trabajar con ellos. Y bueno, más allá de la historia esta, que como veis en realidad es mucho más cutre, pero todas las historias son así de cutres, ¿no? En el sentido de que realmente, no lo digo porque sea cutre y que seamos de la vega baja, que también, lo digo por el lado de que las historias son mucho más de mancharse las manos. Nosotros teníamos que revisar millones y millones de fotos, porque claro, un portal nuestro no podíamos tener las fotos filtradas, sin filtrar. A Google no le poníamos que se nos colara porno, a alguien que subiera fotos chungas. Puse a mi hermana, a su novio, a un montón de gente a ver millones de fotos que la gente iba subiendo a revisar. Claro, no hay algoritmos que filtren muy bien el porno, ¿no? Entonces, pues, alguno hay, pero no muy bien. Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, luego todas las historias son mucho más triviales y es mucho más de mancharse las manos. Entonces, pero ahí te das cuenta también que no es tan difícil, o sea, es mucho trabajo, es duro, pero no es tan difícil en el sentido de que no solo los americanos pueden hacerlo. O sea, si te pones, lo haces, pero evidentemente tienes que ponerte en ese tipo de proyectos y en ese tipo de cosas. Si haces lo que se ha hecho siempre, ¿no? Como dices, si haces siempre lo mismo, no busques resultados diferentes. Entonces, la conclusión es, o montas una startup o trabajas en una startup. Y pensáis, bueno, ¿Y qué monto, no? Es lo típico, ¿no? La idea, ¿no? Andrés, ¿qué es lo que tú crees de una idea? ¿Qué deben ser los componentes esenciales de una idea que pueda ser una startup? A ver, tú no lo has dicho de forma explícita, pero yo veo que las ideas que he visto que tienen éxito tienen dos cosas. Una, que están en mercados muy grandes, que pueden ser muy grandes, y la otra, que resuelven una necesidad muy concreta. La tuya... bueno, era muy concreta de poner fotos en un mapa, es un tema muy interesante, y el mercado grande porque no había nada. Yo voy a contar muy rápidamente la mía. Nosotros éramos una empresa de venta y distribución de videojuegos. Y la historia es un poco, aunque luego al principio empezó en modo garaje, aquí realmente en España no garaje, ¿no? Era modo casa de mis padres, más que garaje, y yo me dedicaba a desproteger videojuegos y desproteger cosas. Y yo veía las protecciones de los videojuegos y tal, y decía, hostia, esto cómo puede estar tan mal hecho, ¿no? La protección. También, no solamente los videojuegos, yo me acuerdo que en el departamento algún profesor me pasaba un programa de diseño de la UPV, aquí no lo hacías eso. Yo estoy en Madrid. Aquí es todo legal. Y me pasaban, oye Andrés, desprotege esto que va a un pastor, y yo lo desprotegía, y digo, hostia, esto de este software vale aquí $1 millón de pelas en su época, esto va a ser, y lo desprotegía, y digo, hostia, esto debe ser esto se debe poder hacer mejor, ¿no? Y entonces la idea inicial, sin estudio de mercado y sin nadie, dije, oye, pues voy a hacer yo una manera mejor de proteger esto. Y así fue como empezó la idea nuestra. Entonces, como cualquier ingeniero, vosotros pensáis, yo veía esto, veía un producto, y todos los productos que tú ves, incluso imaginaros, voy a hacer el Linux, ¿vale? Con un par de bolas. Voy a programarme yo un sistema operativo desde cero. ¿Cuánto tiempo tardo? Cuando no tienes ni idea, 9 meses. 9 meses piensas que eres capaz de hacer todo. Entonces yo pensaba que yo solo podía hacer lo que yo tenía en mente en 9 meses, ¿vale? Y dije, bueno, como quiero ir más rápido, me pillo un par de amigos y lo hacemos en 3. Entonces, bueno, cojo un par de amigos, tal, ya ves... Bueno, pero cuenta la parte del CERN. Yo estaba trabajando en el CERN, no sabéis, el CERN es el Centro de Investigación Nuclear en Suiza, y estaba trabajando allí, entonces tenía un trabajo muy bueno allí, tenía un trabajo de investigación, muy tal, dinero. Entonces me fui a Estados Unidos a una conferencia
que era de criptografía, que era precisamente lo que yo en mis ratos libres en el CERN estaba haciendo, que yo quería crear mi proyecto, en su día era mi tesis doctoral, que nunca he llegado a plantear como tesis, pero era mi tesis y era muy aplicada. Yo quería mejorar la criptografía para mejorar la seguridad de algo. Entonces, voy allí y, por supuesto, vas a una conferencia de estas académicas y ¿qué te ves? Pues hay unos papers de estos, unos artículos académicos infumables, y yo iba ahí con mi software funcionando. No me hicieron ni caso, claro. Todos con sus algoritmos, sabían que no funcionaba ninguno, pero yo me fui y en Estados Unidos había un primo mío, le dije, oye, tengo esto, tal, un software, me voy a volver ahora a Ginebra a trabajar. Y entonces, al final, muy rápido, mi primo, que estaba allí, el otro cofundador, me incita, oye, déjate el CERN y montamos una empresa de esto. Y yo, pero estás loco, estoy allí en el CERN, mi primer trabajo fenomenal. Que sí, hombre, que sí, esto es año 98. Y por supuesto, mi idea era, yo llevaba meses trabajando en el CERN, faltaba poco para un año. Che, cada vez que dimito allí en directo... No, todo me lo contó su primo, que en la semana esa se puso como objetivo convencerlo de que dimitiera. Dimito, mis padres casi me matan, imaginaros. Me cojo recluto un par de amigos míos de la carrera, todos por supuesto, nada, con cero experiencia. O sea, tener experiencia en el CERN es prácticamente, vamos, de altísimo nivel, pero es muy académico el CERN, ¿vale? El CERN, lo que yo estaba también era muy académico. Entonces volvemos ya con un enfoque práctico de montar una empresa. Claro, la empresa al principio, pues no me acuerdo, la empresa nada, era en mi casa, tomando aceitunas, eran mis amigos de la carrera, esa era la empresa. ¿Y qué hacemos? Pues proteger. ¿Qué protegemos? Yo me acuerdo que tenía encima de mi mesa, pues tenía los videojuegos, claro, como tenéis todos, ¿no? Un montón de videojuegos apilados. Digo, che, ¿con qué probamos nuestra protección? Del Word, del Excel, aquí un pilón de videojuegos, ¿no? Así los probamos mientras le metemos la protección. Y entonces empezamos con eso. Y al final, pues bueno, en nuestro caso sí que tuvimos que buscar dinero, porque el desarrollo tecnológico era muy grande, era un proyecto muy largo, y creamos una oficina aquí de 30 y pico personas. Teníamos la suerte de tener una pata muy importante en Estados Unidos, y allí pasamos pues, por todas las fases de captación de capital. Al principio, pues, si habéis mirado algo en internet de cómo se busca capital, están Friends, Fools and Family, que primero te dejan dinero tus padres y tus amigos. Y lo bueno es que nadie sabe ni para qué. Y no, bueno, en nuestro caso fue así, ¿no? Pues mi tío y mi padre nos dejaban dinero. Mi primo y yo hicimos un plan de negocio que era una hoja en Word, ni siquiera en Excel, en Word, una hoja con gastos ahí súper detallados, que era todo mentira, no cumplimos nada, pero era lo normal, ¿no? No es absolutamente nada, no me acuerdo cosas como diciendo, vamos a meter hasta un apartado para ir a ferias. ¿Y cuánto nos vamos a gastar en ferias? 2.000 euros, seamos generosos, ¿no? Claro, y luego no daba ni para el billete de avión. Pero, o sea, esa es la preparación que llevábamos, brutal. Y claro, se acabó el dinero, por supuesto, con esa preparación, os imaginaréis, ¿no? Y tuvimos que conseguir más dinero. Entonces, ¿por qué conseguimos más dinero y qué busco un inversor? Esa es otra parte que en tu caso, Eduardo, pues no tuviste la suerte, eso es una suerte, un proyecto que no necesite dinero, nosotros tuvimos que coger dinero. ¿Qué busca un inversor? Un mercado grande, ¿vale? Nosotros escogimos un mercado muy grande. Voy a decir una cosa que es como un oxímoron, ¿vale? Es un mercado grande y con poca competencia. Claro, ojalá, ¿no? Tengas un mercado así. En nuestro caso era un mercado de contenidos digitales. Nosotros hacíamos una tecnología que para los que gustan los videojuegos es conceptualmente muy parecido a Steam, ¿vale? Los que conozcáis Steam es como el iTunes de los videojuegos, ¿vale? Para PC. Entonces, en nuestro caso era más o menos eso, no exactamente, no tenía un nombre como tal y era orientado más bien a videojuegos muy casuales, juegos muy pequeñitos, juegos tipo puzzle y tal. Y al final la tecnología nuestra tenía empresas como América Online, como Yahoo, Electronic Arts, todo en la parte de videojuegos casuales. Entonces, claro, los inversores ven el tamaño de los videojuegos de PC, que en su día era todo en CD-ROM, todo físico, y claro, aunque no esté en modo físico, eso va a acabar yendo a digital, ¿vale? Y no hay nadie todavía. Sí que cuando sea grande, las empresas vendrán a muerte, ¿vale? Pero las startups
tienen un hueco. Entonces, siempre que hay una transformación de un mercado a otro, que es lo que le pasó a Eduardo, de repente hay un mercado, en nuestro caso que era videojuegos, que ya es un mercado gigante, ¿vale? Y va a transicionarse a algo nuevo, que es distribución digital. Pues nosotros, por azar, la verdad, por azar, porque había un tipo que desprotegía programas en la universidad y que por azar le aparecen ahí videojuegos en su mesa y se dedican con los videojuegos, te metes en un mercado grande. En el caso de Eduardo, Google saca el tema de los mapas y crea un mercado, imaginaos lo grande que es el mercado de los mapas hasta hoy. Hoy hay empresas que se están fundando ahora y muy recientes. En España tenemos una tecnológica que se llama CartoDB, que le invitamos hace poco al Hacker Club, que se meten en un mercado nuevo que está creciendo ahí. Entonces nosotros conseguimos la atención de inversores. ¿Por qué? Porque era un mercado grande. ¿Qué nos permite un mercado grande? Equivocarnos, ¿vale? En un mercado grande nosotros decimos, pues vamos a sacar videojuegos, vamos a hacer una tecnología que funcione de esta manera, cobrando de esta manera. Vamos a cobrarle una licencia a los desarrolladores. Lo probamos y de repente eso es un error garrafal, imaginaros, ¿no? Y de hecho lo intentamos hacer así. ¿Qué pasa en un mercado grande? Que puedes cambiar de modelo, porque es tan grande que puedes encontrar tu hueco. Como hay muchos conejos, tienen una escopeta que tira mal, pero bueno, alguna das. Es fácil. No, es como así, o sea, en realidad es que me estás innovando, o sea, si nadie lo ha hecho, entonces, pues como no hay un manual, ¿no? Y te has de equivocar, y es súper normal equivocarse, y nosotros, yo me acuerdo que al principio, seguro que os pasa, sacas una funcionalidad y oye, es un desastre, ¿no? Es un desastre absoluto. Yo siempre digo, una startup, si no se equivoca, es que no está suficientemente innovando, porque al final innovar es hacer cosas nuevas. Y hacer cosas nuevas, por definición, te has de equivocar. ¿Qué has de hacer? Intentar interiorizar que eso es un proceso y hacerlo súper rápido, ¿vale? Y pensar, y tú lo sacas, rápidamente mides, esto de medir, y puede ser una medición muy científica, o simplemente preguntar a los clientes qué opinan. Hay muchas maneras de medir, ¿vale? Pero si te insultan por email es que no les ha gustado. ¿Cómo? Si te insultan por mail es que no les ha Es gustado. un buen indicador de que no les ha gustado. Pasa, pasa. Y entonces, a tu pregunta, Eduardo, ¿qué es lo importante? Para mí, mercado grande, ¿vale? Entonces, también mucho ojo con las que veo de hacer algo solamente para España, ya mucho ojo de hacer algo local, vamos, eso lo veo. También depende de lo que queráis hacer, ¿eh? O sea, esto es la empresa de Eduardo y la empresa mía eran empresas con una vocación, digamos, con una ambición muy grande y es incompatible con hacer algo pequeño. Si vosotros queréis montaros una empresa a nivel local para montar una consultora, es súper legítimo hacerlo local, pero tenéis que tener muy claro lo que montáis. Es súper importante, no vale, y sobre todo, si vais a buscar dinero, ¿vale? Si vais a buscar dinero, vosotros pensáis siempre, un panadero va a pedir inversión para su panadería, pensadlo, ¿no? No, ¿por qué? Porque es para que viva él, ¿no? Un inversor es raro que invierta en una panadería y luego esa panadería se venda. Si montas una franquicia, sí. Entonces, un inversor, un proyecto grande, tiene connotaciones súper diferentes. Entonces, el proyecto que estamos contando, las startups que estamos contando Eduardo y yo, son startups cuyo característica principal es que son un mercado grande. Entonces, de entrada, si es a nivel geográfico, mejor, porque es más fácil. Esa es una. Y luego la otra es algo mejor si estáis cómodos y vosotros mismos lo podéis tocar. En nuestro caso era protección, porque yo estaba muy familiarizado. En vuestro caso era la mezcla entre usabilidad, que era la interfaz tuya, y luego tu cofundador, que era tecnología pura, ¿no? Sí, bueno, hay varios puntillos que salen interesantes. Por un lado, lo del cofundador. No era casualidad que él tenía a su primo y el Cuenca me tenía a mí. O sea, los tecnólogos, que son los que realmente tienen la idea potente y saben hacerla, pero tienes que tener un socio que te complemente más o menos. Si los tres sois clónicos, pues hombre, es más fastidiado ver... Alguien tiene que hacer una parte del trabajo y si nadie la quiere hacer hay un problema, ¿no? Pero nuevamente, o sea, volviendo al tema de la idea, que es como, ¿qué hago, no? Pero ¿qué hago, no? Y se vuelve a repetir, ¿pero qué hago? Y pues, en realidad, es mucho más fácil. Te pones a ver el mercado y qué está haciendo la gente, ¿no? Por un lado está lo de un mercado grande, ¿no? Eso parece como que dices, vale, algo que haya mucho dinero y que se esté moviendo. Otro es una ola. ¿Por qué? Porque cuando hay una ola, por ejemplo, en nuestro foro de Google Maps,
salió la aplicación y empezaron a salir APIs como churros, y mashups que se llamaban en aquella época, ¿no? Y todo el mundo utilizaba, claro, esa ola te arrastra, y como todo el mundo le gusta utilizarla y jugar con eso, aunque lo hagas la mitad de bien que deberías, pero la ola te va llevando, ¿no? Yo qué sé, o sea, las olas siempre van bien, es bueno montar algo de ese estilo. Evidentemente, hay gente que monta cosas que no son tan innovadoras, en el sentido de que venga una nueva ola. Pero Eduardo, ojo con la montar algo una ola cuando la ola ha pasado, ¿eh? Hay gente que monta cosas cuando la ola ya ha pasado. Sí, eso, veis, los primeros que montan, lo del yogur helado, lo de depilación láser y todos esos son los que cogen la ola, y los últimos son los que cierran a la semana, ¿no? Eso es un poco lo de coger una ola, ¿no? Aquí todo el mundo va con ese tipo de negocios, en realidad, incluso en Internet. Eso es otra de las cagadas que más fácilmente se cometen. No sé, pues de repente alguien me dice, oye, hemos hecho una aplicación que bueno, esto a Telefónica le vendría genial. Claro, ¿y tú y cuántos más vas a venderle algo a Telefónica? Vosotros que vais así encorbatados, ¿no? Que aparte que tu padre le conoce al superdirector general de Telefónica, ¿no? Para que te consierte una reunión, ¿no? O sea, ese tipo de productos donde son para grandes empresas, o sea, o tienes mucha pasta o la persona de tu equipo es un tipo que ya resulta que es un comercial del sector y se conoce a todo el mundo, es muy complicado. O sea, yo pienso que hay que meterse donde uno pilota algo, ¿no? Por un lado que te guste. Nosotros no teníamos... ¿Cómo empezó Panoramio? Con mis fotos, porque yo me tomé un año sabático, después de lo de la Caixa empecé a hacer fotos por ahí, y bueno, pues las primeras 1500 fotos eran mías. Porque ¿cómo se arranca un sitio? Pues como se arranca, uno mismo arrancándolo, haciendo ese tipo de cosas. Si quieres montar algo, tienes que realmente hacer algo que tengas capacidad de arrancarlo, porque si lo fastidiado no es solo hacer la tecnología, sino la capacidad de arrancarlo, del minuto cero y esto cómo ahora se lo tengo que vender a Telefónica. Pues si no te ves capaz, porque no es lo tuyo, haz otra cosa, que mira que el mundo es grande. Yo siempre digo, o sea, si quieres montar algo, o sea, hay dos modelos, ¿no? Está el modelo, voy con el bazooka, ¿no? Consigo inversión y voy con el bazooka, y un mercado grande y algo le daré. El bazooka está así un poco doblado, no apunta bien, pero... Y el modelo que yo hice, que es el modelo francotirador, ¿no? Que es como modelo guerrilla. Esto parece el arte de la guerra de Chun Tzu ese. Pero, o sea, básicamente cuando vas en modo guerrilla, lo que haces es que apuntas a una cosa muy concreta, golpeas y te vas, ¿no? Que es lo que hace la guerrilla. Aquí no nos vamos, nos quedamos, porque todas las metáforas estas siempre son una patata. Pero bueno, en realidad lo que tiene el tema de ir en modo francotirador es que, ¿qué pasa? Vas más rápido que las empresas grandes. A Google no le da tiempo a hacer algo tan específico, tan rápido y con tanto foco. O sea, ni a Google ni a ninguna, son más tontes. De hecho, después cuando estuvimos dentro de Google, con todo lo divertido que era trabajar allí, pues las reuniones que hay que hacer para cualquier chorrada, que tú pues en el proyecto lo haces en una tarde. Entonces, el mundo, bueno, ya veis las teorías estas, ¿no? De que cuando metes más gente en un proyecto lo ralentizas, ¿no? En lugar de acelerarlo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es un mundo muy particular. Entonces, siendo en el modo guerrilla, claro, o sea, teníamos una ventaja, que es que nadie hacía algo como lo que hacíamos nosotros. En realidad, por cierto, lo del Panoramio, la idea, digamos, era lo de posicionar fotos, era la época dorada de Flickr, justo antes de que se vendiera. Entonces, queríamos una comunidad donde la gente compartiera fotos, queríamos hacer como un Flickr, pero con geoposicionamiento. Luego Flickr puso el geoposicionamiento, pero ¿qué pasaba? No era su foco, porque ellos ahí eran gente que hacía fotos de cualquier cosa, de gusanos, de florecitas, de lo que sea. Esas fotos eran irrelevantes a nivel geográfico. Ellos no podían cambiar de foco, es que ni se lo podían plantear. Morían un mapita pequeñito, porque como la mayoría de la gente no le interesaba, porque a ti qué te importa dónde esté en el mundo ese gusano. Si es que lo mismo está aquí, que está a 100 kilómetros, y es el mismo especie, el mismo bicho, ¿no? O sea, lo que te importa es ver una ciudad físicamente como está. O sea, entonces ves los monumentos, las calles, ves si es una zona chunga, si es bonito aquello, los árboles, cosas únicas, ¿no? Entonces, si tú apuntas a algo muy, muy concreto, a ellos no les da tiempo. Nosotros poníamos un mapaco ahí de la leche, súper grande, veías en la foto de satélite el borde del lago, la arenilla, y en nuestra foto veías la playa, ¿no? Eso era lo que molaba, ver realmente en la imagen de satélite, anda, ¿esto cómo será? Ah, lo veo, ¿no? Porque eso, las imágenes de satélite están muy bien, pero después de un rato de ver tejados, te cansas y quieres ver cómo es aquello, ¿no? Entonces es un poquitín... Entonces, todas las ideas que yo veo que funcionan, o sea, en modo super guerrilla, son modo francotirador.
Entonces, lo que haces es que vas ligero de equipaje, como a las guerrillas, ¿no? Pues, pero haces una sola cosa y la intentas hacer bien. Y si acaso luego pivotas, ¿no? Vas haciendo pequeños cambios para ajustarte a lo que los usuarios o el mercado te va pidiendo. Pero, claro, si te pones ya algo, o sea, que tardas, lo que decía él, 9 meses, porque cuando dices 9 meses, luego es 1 año y medio, en tener la primera versión, tienes un problema. El primero de motivación, porque si tardas 9 meses en ver algo funcionar, te digo yo que lo pasas muy mal hasta que llegue ese día, si es que algún día llega, porque lo normal es que no llegue. Modo Panoramio, programador en modo guerrilla, Panoramio, pues a las 2 semanas ya tenía una versión funcional. No había registro de usuarios, no había comentarios, las fotos se subían en modo anónimo y solo había una página donde solo se veía un mapa y fotos. Pinchabas en el mapa y se subía la foto. Punto pelota, una a una. Pero ya se veía algo. Eso salió en DIC, así, tal cual, así de cutre. Pues había que darse prisa, era la primera vez que alguien lo hacía, bueno, había gente más, pero digamos que teníamos una interfaz diferente y un sistema diferente, y luego lo mejoramos. Pero eso que te dice, primero te pone las pilas, porque enseguida lo ves y ya te emocionas, ¡ay, qué bonito, mira! Y se lo puedes enseñar a la gente. No es, oye, estoy haciendo un proyecto. ¿Y qué es? Bueno, un sistema de geoposicionamiento de fotos que, ¿sabes qué tal? Se lo explicas a la gente, se duerme. Es esto. ¡Ay, qué bonita la foto!, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes a nivel de motivación. El tema de que cuando la gente te puede usar, tú ya vas viendo la respuesta del mercado. El mercado pues son los usuarios, ¿no? Te van diciendo hacia qué lado tienes que ir, lo que les mola, lo que no les mola. En Panoramio la gente nos dijo que claramente que no quería fotos que no fueran descriptivas del lugar, solo querían fotos, digamos, de paisajes, edificios, pero no querían la típica foto de este soy yo, esta es la Torre Eiffel, ¿no? Los selfies, que se le llama ahora. Esa foto en Panoramio había que filtrarlas. Entonces había un filtraje ahí, que bueno, si hubiéramos querido hacer un filtraje colaborativo, hubiera sido 3 meses de desarrollo, pusimos a mi hermana, y arreglado. Que los algoritmos están muy bien, pero para cuando hay tiempo. O sea, tienes que resolver, y cuando tienes que resolver, resuelves. Y es un sistema súper cutre, en el cual se hacían, no sé, mi hermana se bajaba en el ordenador de su casa, un zip de 200 megas con fotos. En aquella época las conexiones eran un pelín más lentas y no eran tan grandes las fotos, ni las resoluciones de las cámaras. Y ella, con el Picasso lo abría, borraba las fotos que no eran buenas, se pasaba un script que miraba los archivos, que luego subías un TXT al servidor y te filtraba las fotos. ¿Chapuza? Sí, efectiva, resuelve el problema. O sea, a nadie le importa cuando una cosa de esas funciona si la resuelves rápido, ¿no? Si te pasas en plan, no, es que voy a montar aquí, como llaman los astronautas del software, ¿no? Que montan ahí, bueno, una central nuclear para una bicicleta, ¿no? Cosas así, eso pasa mucho en el sector, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? De qué idea hago, ¿no? Cuando estás en el sector es lee, ¿no? Lee fuentes y de la gente que está avanzada. O sea, Hacker News, no sé cuántos de vosotros leéis Hacker News, está como el Flow, ese tipo de sitios. Paul Graham, que es como el gran supergurú de las startups tecnológicas, de los proyectos de chavales, digamos, y realmente ves lo que están haciendo. Si te inspiras en España, estás jodido. Porque la cosa aquí no está como que, digamos que vas a hacer siempre algo, como dice Andrés, cuando la ola haya pasado, ¿no? ¿Qué más dirías tú de la idea? Lo ideal es que seáis usuarios vosotros, es lo ideal, para poder testearla. Lo que tú has dicho antes es muy difícil. A ver, hay productos que tienen su momento, ¿no? Si estáis terminando la carrera, es difícil que hagáis un software de gestión comercial, ¿vale? Porque igual no tenéis ni idea de cómo funciona y es un poco rollo, ¿no? Ya duerme, solo el nombre de pensarlo ya duerme, ¿no? Software de gestión comercial. Algo que, vamos, en nuestro caso, un tema de videojuego, hacer un videojuego. Hoy en día la barrera tecnológica ha bajado tanto que vamos, yo voy más allá. Eduardo ha comentado la idea de montarlo súper rápido y tal para probarlo, una versión mínima. Hoy en día a todos se le pone nombre a tener una versión casi de prototipo de producto, se llama versión mínima viable, producto mínimo viable. Entonces lo ideal es probarlo cuanto antes y lo más rápido posible, hasta el punto de a veces que no funcione. Subir una versión falsa, o tenéis un portalito, ¿no? En vuestro caso, y decís, oye, voy a hacer una funcionalidad y tengo una idea, pero oye, programar esto es súper complicado, ¿vale? Y esto se hace.
Entonces tú dices, mira, pues en vez de programarlo, en vez de ahí, ¿sabes?, meses de desarrollo, voy a poner la caja del botón como si ya existiera, ¿vale? Y voy a ver de entrada la gente que pincha ahí. Porque claro, lo que puede pasar es, tú lo montas todo y luego lo programas y nadie le parece atractivo la funcionalidad. Y has perdido el tiempo. Entonces, también ser un poco pícaros, ¿vale? De que si estás en modo probar lo que funciona, la expectativa de una startup, la gente que va al producto no espera que funcione todo de manera robusta. No pasa nada si se cae. Claro, o sea, en Panorama, si fallaba lo de la foto, ¿quién se moría? Claro, no estamos en banca online, ¿no?, que se pierde el dinero. Pues fallaba, mira, es lo que hay, la vida es así de cruel, ¿no? Entonces, lo que hice él de que hay un formulario y en realidad el programa eres tú. Luego llegas y lo procesas la petición, ¿no? Y luego cuando ves que tienes 10 peticiones al día, dices, va a ser cuestión de automatizarlo, ¿no? Y entonces ya lo automatizas. O cuando tengas 100 o 200, pero cuando ya estás seguro que eso vale la pena hacerlo, ¿no? Y luego a nivel de vamos, yo Eduardo haría otra alternativa, ¿no?, también, que es, aquí estamos hablando de montar una idea, ¿vale?, de montar una startup, y luego pero hay otro factor, si no podemos estar hablando horas y horas, y es la de trabajar en una startup, ¿no? Porque aquí no sé cuántos de vosotros tenéis la intención de montar una startup. ¿Cuántos tenéis la intención de montar una startup? ¿Y el resto? A ver, yo os puedo contar, en vuestro caso montasteis una startup porque habéis estado trabajando para una startup muy cerca de una startup. Exacto. Yo en mi caso no, mi primo, que fue quien me incitó, pues estaba en el mundo americano, que es lo que decía antes Andrés, que allí, claro, sí ya te contagia, ¿no? La verdad siempre cuenta que esto es pasar por imitación, ¿no? En España, en el mundo de la construcción, cuando los albañiles veían que su jefe se hacía dinero, se hacían emprendedores ellos, y montaban su empresita también con otros peones, ¿no? Al final todos eran emprendedores. Claro. Dicen que aquí no hay espíritu emprendedor, pero hombre sí lo hay. Cuando ves la pasta y ves al otro forrarse, ya verás cómo tú montas algo. Y en el caso nuestro, de Trimedia, yo puedo contar como hay varias empresas que se han montado de gente que ha estado trabajando para la startup nuestra, pues lo ha visto que es posible y dice, he aprendido, ve cómo funciona un poco, se ha ahorrado algunas tortas también viendo cómo funciona, otras no, otras se les va a dar igual y se han de dar más, y ha montado su startup, ¿no? Entonces también valorar, me acuerdo que a mí me costaba mucho, antes cuando venía aquí a la universidad hace un montón de años, fue convencer a estudiantes de trabajar en una startup cuando competías por la atención de decir, oye, una consultora, una empresa establecida. Yo me acuerdo, mira, ahora me río, ¿no? Pero yo decía, oye, estudiantes que decían, no, pues prefiero trabajar ir a la CAM, que es mucho más sólido que la startup. Ahí vas. No, el tema ese, de hecho por eso hemos montado Hacker Club, que viene a ser, que el nombre hacker es solo para asustar un poco, en realidad son todas las empresas de Alicante que son como startups, más o menos asentadas, empezando y siendo gente que algunos son estudiantes o gente que ya tiene empresas consolidadas con 50 personas, pero que tienen un componente tecnológico potente. Básicamente, pues, juntarlas porque por un lado estaban pues no disgregadas, porque este tipo de perfiles de gente que monta estas empresas, pues digamos que no está todo el día haciendo cócteles, ¿no? Y juntándose con otros ni en conferencias. Son gente que está trabajando porque y encima le gusta programar, que no se suele hacer con ruido alrededor y en fiestas, ¿no? Entonces, pues bueno, los hemos encontrado y hemos visto que realmente hay muchas startups en Alicante, ¿no? Y algunas bastante exitosas. Un ex trabajador de Trimedia es el fundador de From the Bench, que es, no sé si conocéis, que habló aquí el otro día, y bueno, 50 personas haciendo juegos para todos los clubes importantes del mundo y para la NBA, y no subcontratados, no en plan, hazme el juego y te pago tanto, que sería el modelo fabril del siglo XIX, no, o sea, van a pachas con la NBA, o sea, el 50% de los beneficios, es un producto concreto, donde si ellos lo hacen mejor, ganan más. El problema de la consultoría es que por hacerlo mejor no ganas más, ese es el tema. Entonces, como hay un conflicto de interés, nadie trabaja bien y a nadie le importa. Ese es el tema de la consultoría. Y si trabajas bien, pierdes dinero. Que conozco un montón de amigos que han montado consultoras, trabajan bien y ganan lo justito. Entonces dices, estoy aquí liado, me dejo los cuernos y a nadie le importa. Claro, porque estás en consultoría. Ese es el tema. Monta un producto propio. Facturas por horas, ¿vale? Claro. Entonces... Si facturas por horas hombre, es lo que tiene.
sea, cuanto más horas le metas, más dinero pierdes. Es que es un conflicto de interés. Y cuando hay un conflicto de interés, como dicen los americanos, o sea, es irresoluble, ¿no? Es como un banquero asesorándote sobre buenos productos. Pero es que si tú ganas, él pierde. O sea, nunca. No puede darse el caso de que hay un banquero majo. Y aunque lo sea, no lo puede ser. No sé si me explico. Entonces, no tiene nada que ver con otros temas, o sea, ni con lo que ha pasado ahora. Es un tema, o sea, como dicen, my fox, o sea, fox is a fox, un zorro es un zorro, ¿no? Y bueno, volviendo al tema este de... ¿Qué estaba diciendo? Se me dio el santo al cielo. Los banqueros. No, ese no. Yo he sacado la cara y tú te has asistido a la cara. Sí, estaba Hacker Club. Entonces, realmente juntar a esas empresas también para que tengan visibilidad, ¿no? Para que realmente, pues, intercambien información entre nosotros, que normalmente, como son este tipo de información, oye, ¿tú cómo resuelves no sé qué? Claro, en una conferencia ahí con cientos de personas, no vas a decir la ñapa que tienes hecha para procesar no sé qué, ¿no? Nosotros ahí sí no lo contamos. Oye, ¿qué abogado tienes para el pacto de socios? ¿O quién te resuelve no sé qué tema? Oye, esto del servidor, ¿cómo lo ha resuelto? Pues yo lo tengo en no sé dónde. Este tipo de información que normalmente no es vistosa, nosotros la compartimos ahí. Y damos las cifras de facturación, de todo, así muy abierto. Que muchos acabamos cero, ¿eh? No nos asustéis. Sí, muchos acaban las cifras de facturación. Es un Hacker Club. La cifra primera que esté. Es un Hacker Club humilde. Porque bueno, aquí es un poco lo que comentaba la metáfora de Estados Unidos, ¿no? Pues, hombre, nosotros no somos la generación de oro. Digamos que somos más bien, como habéis visto a Alfredo Landa en vez Paco Venta Alemania. Bueno, digamos que terminamos mejor que él, pero nos fuimos igual, ¿no? Entonces, nos faltan años para llegar ahí, pero se está formando esto. Y lo estás viendo formarse, ¿no? Entonces, realmente ves como esa gente está montando unas cosas que dice, guau, pedazo chiringuito que ha montado que es de Elda, ¿no? Que dices, que no es de Wisconsin, ¿no? Y que no ha estudiado en Cincinnati. Yo qué sé, que tú ves que realmente, evidentemente, ves que no el dinero aquí no es como allí, que hay mucho, pero realmente es posible, ¿no? Y entonces, también pues desde Hacker Club queremos estimular que se formen empresas en la universidad, proyectos, gente que cuando hagáis el proyecto de fin de grado, pues sean cosas aplicadas y útiles que se puedan convertir en empresas, ¿no? Yo sé que, bueno, normalmente, pues supongo que podréis escoger y en algunos casos pues escogeréis unas cosas u otras, pero a la gente que le guste realmente montar algo, pues el Hacker Club va a patrocinar un premio que es un viaje a Silicon Valley para el mejor proyecto de fin de grado orientado a cosas prácticas, ideas de este tipo, que cosas que realmente se puedan convertir en empresas, en proyectos. Que bueno, quien dice una empresa, nosotros nunca fuimos empresas, fuimos siempre autónomos. Quiero decir que, pensad un poco que somos muy flexibles. Algo que la gente utilice. Algo que la gente utilice, en realidad. O sea, no es que tenga que ser una empresa registrada ni nada. Un proyecto realmente que tenga capacidad. Y un poco, ¿qué es lo que siempre, una startup en realidad, por qué se define en realidad así, aparte de que arranque? Se define porque es tecnología. ¿Qué quiere decir la tecnología? Que trabaja solo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tú no trabajas, eso está generando dinero. Estás durmiendo, eso está generando dinero, porque es tecnología. Trabaja solo, evidentemente tienes que mejorarla y tal y cual. Pero esa es un poco la parte que escala. O sea, las empresas más rentables de Estados Unidos son todas las del Silicon Valley. Por cada trabajador facturan una barbaridad. Microsoft, Google. ¿Por qué? Porque no es el modelo Fabril. El modelo Fabril, donde solo escalas en costes, tienes que meter más trabajadores. Ahí escalas en tecnología, que es un poco lo gracioso, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos, proyectos que escalen. Si ese proyecto, un proyecto no es de tecnología, aunque por mucho que tenga una web, sí, para que funcione yo tengo que meterle más gente. Porque, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos que una empresa de diseño de templates para WordPress, ¿no? Eso no escala, porque cada template cuesta X horas. Y entonces, para hacer más templates, ganar más dinero, tengo que contratar a más gente. Y entonces, eso no es tecnología. Ahora, si resulta que hago un generador automatizado de templates para WordPress que la genera como churro, encima son preciosas y todas originales, pues eso es tecnología. O sea, que ese generador y la tecnología escala, trabaja sola. O sea, yo para crecer tendré que contratar a más gente, evidentemente, y al final todas las empresas se hacen grandes y van bien, pero no es el ejército que tengo que montar
para hacerlas a manija, evidentemente, ¿no? Y después, ¿qué tiene también de gracioso? Que son empresas que al estar todo automatizado, puedes ofrecer tu servicio muy barato, y como eres poca gente, puedes cobrar mucho. O sea, los salarios son altos porque somos poquitos, porque somos pocos a repartir, a fin de cuentas. Incluso si luego hay una venta, lo gracioso es que claro, te llevas mucho porque sois poquitos para repartir. Eso es un poco la gracia. Al final todas se hacen grandes, evidentemente, y se hacen muy grande, pero eso, por lo demás, bienvenido sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero eso es un poco las características de este tipo de proyectos, ¿no? Y muchas veces, yo no estoy familiarizado con el tipo de proyectos que hacéis aquí, pero sí he visto a mucha gente que hace una virguería de algoritmo para no sé qué, que no sabe para qué sirve, y es, pero chicos, haz una API, haz un servicio, y a partir de X queries, a quien quiera pedirle algo a tu API, es la API que mejor analiza, no sé qué, y mejor que te devuelve algo algo de Big Data, por ejemplo, ¿no? Que mejor analiza Twitter o Facebook, o la API que mejor te scrapea sitios y te extrae la información geográfica, lo que sea. Ese tipo de cosas que normalmente son como muy teóricas, y esto yo a ver cómo lo vendo, pues a lo mejor no hace falta venderlo, no hace falta directamente a nadie. Se monta una API, si la gente que usa el servicio, que son técnicos, pagan a partir de X queries, a partir de 1000 queries es de pago, antes es gratis, proyectos pequeñitos o para probarlo gratis, los otros de pago. Ese tipo de... Pero siempre hay un poco como pensar esto cómo voy a llevarlo que funcione en la práctica, ¿no? A veces incluso el dinero, o sea, que tenga modelo de negocio no es lo más importante, porque tú sabes que si te metes ahí y te va bien, algo le sacas. Ahora mismo, por ejemplo, en MedBravo, que es un proyecto que creo que presentó la semana pasada Andrés, que yo también estoy involucrado, no sé cuántos escuchasteis la presentación de MedBravo. Es un proyecto, bueno, que busca, una startup del Hacker Club en la que participo, busca unir a los pacientes con cáncer con los ensayos clínicos de cáncer para ayudar a la investigación. Los pacientes necesitan mejores tratamientos y los ensayos necesitan pacientes para comprobar si funcionan bien, ¿no? Pues esto no sabemos aún cómo le sacaremos dinero, pero evidentemente a eso se le puede sacar dinero, porque hay mucha gente por ahí en medio dispuesta a pagar. Y no hablo de los pacientes, ¿no? Hablo de farmacéuticas, de hospitales, de gente que realmente quiere eso promocionarlo, ¿no? Hay un montón de cosas que, si tú sabes, como panoramio, ¿no? ¿Modelo de negocio? Pues no tenía. ¿Vamos a cobrar por espacio, como hacía Flickr? No lo sabemos. Pusimos sin límite de espacio. ¿Teníamos espacio ilimitado? No, pero dijimos, hombre, si tenemos un problema de espacio es que nos va genial, o sea que no te preocupes. Ofrece espacio ilimitado. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces no es intuitivo, pero no hay que pensarlo. Primero tienes que hacer un buen producto que sirva para algo y que la gente lo use, ¿no? Yo os diría que tampoco os obsesionaréis con el modelo de negocio. Al final es un proyecto de fin de carrera o de fin de grado y es más importante que sea útil, ¿no? La única cosa que diría yo es que si el modelo de negocio es AdSense, ¿no? Hay muchos proyectos que incluso algunos que vienen a Hacker Club dicen, no, el modelo de negocio es AdSense, ¿vale? Pues solamente si vuestro sitio va a tener un montonazo de tráfico. Hoy en día las impresiones valen de forma relativa poco dinero, entonces tiene que tener un tráfico salvaje para que eso escale a un montante adecuado, ¿no? Entonces, pero yo no me obsesionaría, yo pensaría que es algo que la gente utilice para fin de grado y que sea práctico. Luego, si el mercado es grande, el modelo de negocio viene después. Hay muchos inversores obsesionados, en España lo he visto muchísimo, obsesionados con que el modelo de negocio esté súper definido en un estadio inicial del proyecto. Yo no creo en esto. Yo he hecho planes de negocio, he visto muchos planes de negocio y ninguno se ha cumplido. Yo si hago un plan de negocio ahora para un negocio que domine, sé que no lo voy a cumplir. Entonces, es completamente irreal hacer un plan de negocio y quien nos diga taller de modelo de negocio con lo que sea para cumplirlo. No, en una startup, es que una startup por definición es un entorno de incertidumbre, entonces es muy difícil, si no imposible, que des con el modelo de negocio. Entonces, yo me olvidaría del modelo de negocio. Sí, también el tema es, claro, como aquí no hay tradición, ¿no? Pues de startups ni ese tipo de cosas tan especulativas, cuando habléis con la gente tenéis que llevar mucho cuidado, porque os van a decir de todo. En el sentido, no me refiero a insultos, pero de que estáis locos,
o que realmente... Los peores suelen ser los padres, porque sí, claro, ya ni entienden. O sea, la madre de Cuenca, a un mes de vender, en medio de las negociaciones de Panoramio, chiquito, perdiendo el tiempo ahí en el ordenador todo el día, ¿por qué no te sacas una oposición ya? Oye, que no está mal sacarse una oposición, pero el tema, claro, claro, es imposible que perciba eso. Aparte, tus padres tienen otro conflicto de interés. Tus padres parece que se preocupan por ti, pero no, lo que no quieren es preocuparse de pagarte, si te haces saco, de pagarte durante muchos años la vida, si no haces nada práctico, ¿no? Eso también lo dice Paul Graham, tiene más razón que un santo. ¿Cómo se nota que eres psicólogo, Eduardo, eh? Bueno, entonces, el tema es que... ¿Y qué pasa? Que lo de las startups, no diría que es 100% obligatorio, pero tienen una especie de hueco temporal en tu vida. O las haces siendo joven y puedes vivir con poco dinero para desarrollar ese producto hasta que lo tengas, o tienes alguna fuente de financiación, digamos, pues eso, vives en casa de tus padres, o bueno, estás estudiando en la universidad, lo haces en el tiempo libre, como nosotros, por ejemplo, Panoramio no nos pusimos full time, nos pusimos en el tiempo libre. Mi socio trabajaba en París haciendo software en una empresa y yo estaba en Alemania haciendo consultoría de usabilidad. En el tiempo libre empezamos a hacer Panoramio. Pero claro, si hubiera tenido críos, si hubiera tenido una hipoteca que pagar y ese tipo de cosas, evidentemente no hubiera hecho Panoramio. Entonces, eso es importante. Tienes una ventana temporal de una época donde lo puedes hacer. Por eso normalmente la gente que hace startup son gente bastante joven. Que luego hay gente más mayorceta que hace cosas majas. Y bueno, nosotros mismos estamos haciendo cosas ahora mismo, pero también es más complicado, porque nosotros hemos vendido una cosa por ahí, pues lo tienes más fácil, pero si no, pues es complicado dar el salto. Y luego perdón, interrumpo, Eduardo, hay un tema, con el tema del miedo al fracaso, no pasa nada, si a vuestra edad, o la edad que sea, montas una cosa y no tira, no pasa nada. Esto hace cada vez más normal, ¿no? Ahora aquí en España, que montes una empresa y no vaya y no pasa nada, ¿no? Porque la gente ya sabe que es muy difícil, ¿no? A mí me impactó, yo voy a contar una anécdota, en Estados Unidos estamos buscando gente y llega un currículum, ¿no? Y yo veo el currículum de un tío para un puesto súper importante, un puesto directivo en la empresa, ya la empresa era grande, 40 personas, tenía inversión, tal. Y llega un currículum de un tío que estudia en Stanford, monté, su currículum era, lo resumo, monté una empresa tal y fracasó. La segunda línea. Mi otra empresa que participé, no sé qué, también fracasó, fue un fracaso horrible. Tercera empresa, esta la quebré en 6 meses. yo ya temblando, ya sudando las manos, viendo el currículum de aquel, de Henry, oye, este tío se ha equivocado el currículum, nos han enviado en un malo. Y entonces mi primo, que es más americano que español, que ha vivido toda su vida allí, me dice, no, hombre, no, fíjate, este tío tiene una experiencia brutal, porque ha montado un montón de empresas que han ido mal, pero pues este día en startup es lo normal. Tú ves la estadística de una startup es que la mayoría mueren, la gran mayoría mueren, ¿eh? O sea, aquí los casos nuestros, por cada nosotros dos hay 20 que han montado su empresa y no les ha ido bien, esa es la realidad, ¿eh? Yo he montado 2 después de Panoramio y están las 2 cerradas, ¿eh? Que esto... Es completamente normal, ¿eh? Y entonces me decía, oye, y no pasa nada, y nosotros acabamos condenándonos el tío. Y efectivamente, claro, este tío sabía, un tío listo, y sabía, había probado 20 cosas, lo que digo, no pasa nada por equivocarse. Claro, otra cosa es que luego la gente que te vaya a contratar después, ¿no? Los directivos del futuro también lo valoren, ¿no? En España todavía, yo cada vez lo veo más, ¿eh? De todas maneras ya veo más directivos de una generación nueva que lo ven y dicen, ostras, este tío, aquí hace falta una persona, ¿sabes? Joven que tome riesgos y oye, se ve, montó una cosa, le fue mal, no pasa nada, pero tiene madera de tomar riesgos para determinados proyectos. Y hoy en día, incluso empresas grandes valoran un perfil emprendedor para empresas grandes porque todas las empresas, todas, nadie está a salvo. ¿Vale? Telefónica, no está a salvo. ¿Qué va a pasar con Telefónica? Que oís al directivo de Telefónica diciendo que hay que meter una tasa de Google tal, pero claro, ven todos los modelos de negocio, desde Telefónica hasta los periódicos, todos los modelos de negocio, hasta medicina, miradme bravo, todos los modelos de negocio de un montón de empresas tradicionales van a ser trastocados por el software, todos. Entonces, la experiencia que cojáis al principio en vuestra empresa o en una startup o algo innovador, en el futuro va a ser muy valorada, esa es mi opinión. Sí, Andrés me dijo un día una metáfora muy graciosa, es que dices, claro, en el mundo del software a veces ves cosas que te crees que
que parecen como muy pequeñas, ¿no? Dices, pero bueno, es como el que hace manivelas para las puertas. Ese tío que hace manivelas para las puertas, que parece algo así un poco irrelevante, un edificio tan grande, tiene una fabricata de la leche y cientos de trabajadores. Pues conforme el software se va comiendo el mundo, el que hace algo muy concreto, como nosotros hacíamos en Panoramio, fotos geográficas, claro, luego aquello da para mucho. Da para que es una parte esencial del servicio de Google Maps ahora mismo, ¿no? Que barato lo vendimos, cago en la puta. Digo, entonces el asunto es un poco eso. Y después, a la hora de hacer cualquier cosa, más que... O sea, es bueno pararse a pensar de qué hago, pero sobre todo tener la capacidad de hacer algo un poco pronto, para enseñarlo. Y el tema es que eso, nosotros cuando ponemos una oferta de trabajo, lo primero es enséñame qué has hecho, show me the code, ¿no? Que yo no soy capaz de hablar del código, si me busco gente que sí que sabe hacerlo, y se busca siempre todo muy meritocrático. Yo no me voy a fiar de tu currículum, yo tengo que ver cómo tú trabajas. Si te digo, las entrevistas de Google son famosas por eso, ¿no? Pero en el sector este es que siempre todo es así, todo es muy diferente. O sea, es, oye, una interfaz, píntame una interfaz de usuario de cómo sería para transferir fotos de un móvil a un no sé qué. Entonces tienes que pintar ahí los cuadraditos, que queda un poco cutre, que estás en una entrevista ahí pintando tus cuadritos en una pizarra, pero oye, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí estás demostrando cómo piensas, cómo ordenas las ideas, y esto es muy meritocrático, este mundo. Este mundo no es como el de antes, donde solo te miraban, pues has trabajado no sé dónde, pues ya debe ser bueno. No, aquí enséñamelo, que yo que sé, a saber lo que has hecho ahí. En la Caixa, pues la verdad que trabajábamos todo el mundo a medio gas. Y parecía, es un poco, por cierto, que lo que os iba a decir, o sea, no pienso que esté mal meterse en sitios que no rollo consultoras, pero bueno, pues tienen yo lo cogería como plan B. Pero, ¡pum! Bueno, quiero decir, lo que se suele hacer es que se te empieza a oxidar el cerebro, entonces te acostumbras a hacer ciertas cosas y claro, pues luego ya no sabes trabajar de otra manera, porque te cuesta mucho tener esa flexibilidad mental. Entonces, es lo que pasa en esos equipos, nadie le preocupa el producto, entonces al final y te haces un cínico y de todo. Yo por lo menos lo que yo he visto en los sitios así, ¿no? Que lo entiendo perfectamente. También entiendo que la gente, cada uno escoge su vida y no tiene por qué hacer las startups lo más bonito del mundo mundial. Pues no, hay gente que valora otras cosas y nosotros mismos en diferentes fases de la vida valoras tu vida personal, tu familia o lo que sea, ¿no? Pero si te apetece el tema de las startups, pues hay un gap ahí en tu vida donde puedes hacerlas. Normalmente siempre relacionado con tener, o sea, ¿para qué valen las inversiones? Para pagar gente que trabaje, que trabajar es tiempo. Si tú tienes tiempo libre, no necesitas dinero, porque ya tienes el tiempo. Entonces siempre está muy relacionado con gente que tiene la capacidad de sacar tiempo y por tanto tiene dinero, aunque no lo tenga físicamente como tal, ¿no? Esto es un elemento muy importante. Y después el tema de hacerlo mientras puedas y en ciertas épocas de la vida, eso es bastante importante. Cuanto antes lo hagas mejor, mi opinión, porque cuanto antes te equivoques, antes aprendes. Y lo que dice él, ¿no? Pues es que este mundillo es como es así. Y bueno, sí, lo que iba a decir es prevenir mucho eso sobre las opiniones de cualquier persona que realmente no sea de ese mundo, porque no te va a entender. Este mundo es muy especulativo, es muy raro, no es un casino, pero tiene elementos muy raros donde nadie acostumbrado a unos riesgos normales te va a entender cómo va. Y la gente puede montar los proyectos de otra manera. Entonces, incluso a nivel de desarrollo, si le preguntas a ciertas personas que no han hecho startups, sino que han montado centrales nucleares, serán muy buenos montando centrales nucleares con 4 sistemas redundantes de seguridad, pero no, yo no voy por ahí, yo quiero hacer una cosa ágil, rápida, que funcione, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien con quién le preguntas. En España no puedes hablar con casi nadie. Eso es un poco la verdad, por eso hemos juntado a Hacker Club, porque para los que nos entendemos en este mundillo y cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues os aconsejo mucho leer mucho en inglés, ir a las fuentes. Todo lo que lees en castellano es un refrito. Lo sé porque yo escribí artículos y eran refritos, ¿no? Es lo que suele pasar. No hablo de artículos científicos, hablo a nivel de empresa. Entonces, recomiendo eso, estar con los ojos abiertos y eso. Normalmente la gente no va a entenderlo, darlo por supuesto. Nadie lo va a entender. Es así. Y yo quería, si tenéis alguna pregunta, que no está aquí eso. En modo... Yo quería saber lo que son las startups, ¿no creéis que en cualquier
haciendo, o si quiere entenderlo, tiene que darse de alta en lo que viene siendo como autónomo, como empresa total. Y esto lo he visto, lo estamos comparando, por ejemplo, en Inglaterra o en Londres, cosas así. Montar una empresa ahora mismo que cuesta 100 euros, puede llevar perfectamente en una semana para recobrar el dinero, y aquí te cuesta 4.000. O sea, te digo por lo que estabas diciendo de no tener miedo. Hay un truco muy sencillo. Si no facturas, ¿qué es diferente entre un hobby y una empresa? Entonces, quiero decir que tú estás ahí haciendo un jueguecito, o quiero decir un jueguecito, un proyecto, que sí, tú lo ves como una empresa, pero si pues sois lo típico es 2 o 3 colegas, que no tenéis inversión, porque no tenéis dinero, pues no sé, pues evidentemente os podían denunciar por autoexplotación, pero sería indistinguible de la gente que se autoexplota viendo series, ¿no? Quiero decir, o sea, cada uno dedica su tiempo a lo que quiere, entonces ese truquillo es bastante sencillo. Y después, lo de otros países, Andrés tiene más experiencia de Estados Unidos, pero lo que yo he visto es que es verdad que en otros sitios a lo mejor pueden haber más facilidades, pero en la práctica en todos los sitios la burocracia es la burocracia. Y el que me diga que no monte una empresa por no rellenar un papelote, no me lo creo, es que no la quiere montar. Entonces, excusas ahí para todos los que quiera, ¿no? A ver, la pregunta tuya de forma directa es ¿cómo comparar España, ¿no?, con otros países con respecto a poder facturar de forma mínima para que cuánto te queda neto? Esa sería la pregunta, ¿no? Y si compensa hacerlo fuera o no. Yo te diría, en mi experiencia, que sí, que no es de los mejores, ¿vale? Estaba mejor que otros países, también es verdad, ¿eh? A lo mejor hay otros países que todavía son peores para el emprendedurismo que España. Yo te diría, Italia, si os fijáis, casi ningún proyecto de Internet sale de Italia. Fijáis, una economía potente en Italia, ¿no? ¿Por qué? En Francia no hay demasiados tampoco, ¿no? Entonces, ojo también con lo de Inglaterra, porque el tema luego se complica, ¿eh? O sea, el tema tiene muchísimas implicaciones y luego si aumentas un poco tu facturación, si solamente lo has hecho por motivos fiscales, estás jugando un poco con fuego. Yo siempre pienso que debe haber un paso, o sea, debe haber un nexo un poco más importante, pero sí, es una nota, o sea, es un tema que si a nivel político el país quiere ir por la vía del emprendimiento, hay que ponerlo sencillo. Hay un profesor, mira, en el MIT hay un no sé si es un instituto de emprendimiento, no sé el nombre exacto, y hay un profesor que hace una recomendación. Yo estuve en una de sus clases y era decir, mira, como empresa, no como individual, en Estados Unidos tú ni te preocupas de hacer la declaración de impuestos mientras no ganas dinero. Entonces, en España, todos los trimestres hay que presentar el IVA, el no sé qué, y si no lo presentas, aunque te salga negativo, te puede caer un papelón, pero de categoría, ¿no? En Estados Unidos no, yo esto lo he vivido. Esto es real, ¿eh? Esto es real que si te sale negativo, a ver, allí es distinto, o sea, allí es, si has hecho fraude es que vas a la cárcel a lo grande. También es otro, a lo grande, vas a la cárcel con Al Capone, por la cárcel por eso y no por matar a la gente. Entonces, sí, hay mucho que mejorar y te ha de compensar. Si no, lo que dice Eduardo, si no facturas poco de otras maneras, ¿no? Sí, no sé, hay un tema que que este país, pues es que al final tú tienes que utilizar las herramientas, el país que tienes. Pues ¿qué pasa? Que los programadores buenos, digamos que pues son baratos en ese sentido y no tienen muchas alternativas de irse a proyectos guapos. Entonces, en ese sentido, si montas una startup, pues tienes esa ventaja, ¿no? Y para bien o para mal, ¿no? En ese sentido, o sea, en Silicon Valley el salario medio son 100.000 euros, pero de 100.000 dólares. Claro, o sea, ponte a contratar gente allí, ¿sabes? Que el presupuesto de 10 personas un año, 1 millón, ¿no? Es como, o sea, aquí pues tienes esas flexibilidades. Entonces también, pues eso, que yo siempre recomiendo eso, hacer las cosas legales, pero cuando toca, o sea, tampoco ir el primer día con todo eso, si 12 meses, facturación cero, y te das de alta autónomo, pues no tiene mucho sentido, que estás defraudando si no hay dinero, si no hay facturación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y después eso, hay un tamilla que se está intentando, desde el gobierno se sabe que tenemos que cambiar el modelo productivo, que esto no va a ningún lado, que no sé qué, no sé cuánto, pero eso no es una cosa que se cambia de arriba a abajo. Las cosas se cambian de abajo a arriba, en ese sentido, porque entonces todas las iniciativas, incluso bancos y gente con pasta que están montando incubadoras y aceleradoras, no habéis oído hablar de Guaira y de no sé quién, son todas unas patatas. O sea, lees la lista de proyectos y dices, es que qué ideas más peregrinas.
Es que, claro, la diferencia entre innovación y paja mental es cercana, ¿eh? Entonces, claro... Pero ojo que es normal, ¿eh? Esto es, no, es que yo no lo distingo. ¿Eh? O sea, están ahí en una cosa así súper... Y te lo enseñan y a veces no sabes qué decir, pero la verdad que se nota claramente que los que escogen esos proyectos nunca han hecho una startup. El jurado de eso, o los especialistas, son todos consultores de Everest, de Accenture, de no sé qué, altos cargos de Telefónica, pero si este fue al colegio no sé qué de Madrid y ya se consiguió la plaza ahí en Telefónica porque su amiguito... Ese tipo de cosas no son nada meritocrático, entonces ahí nada funciona meritocrático y no saben distinguir esa gente. Pues saben gestionar empresas, si acaso, ¿no? Pero bueno, entonces, y es una cosa que tiene que ser natural. O sea, es como intentar generar Silicon Valley. O sea, es que no se puede ni pensar que uno quiere hacer eso. Eso sale o no sale. Pero no... Y ese tipo de iniciativas no suelen funcionar muy bien. Y eso yo no recomiendo a nadie que vaya a ninguna de esas incubadoras. Todo el mundo que ha ido con todos ellos de frente me ha dicho una pérdida de tiempo impresionante. Aparte empiezan a hacer cursos de innovación. Un tío que en la vida ha innovado te va a dar un curso de innovación, ¿no? Es como un tío que nunca ha ligado te va a dar un curso de cómo se liga. Que no... Entonces, todo es un poco así, ¿no? Hay cosas que a lo mejor pues pueden tener sentido, pero la inmensa mayoría pienso que tienen bastante poco sentido. Y que no es, o sea, lamentablemente a mí me gustaría, yo creo mucho en el servicio público, pero ese tipo de cosas es tirar dinero público, porque no va a funcionar así. Al final los proyectos no tienen calidad ninguno. Ningún proyecto de esas incubadoras ha llegado a ningún sitio. En Estados Unidos siempre show me the code o show me your track record, ¿no? O sea, ¿qué track record tienes? Vas a cualquier aceleradora, incluso privadas, del típico constructor que ahora dice, me mola la tecnología, y ves cuántos años lleváis. No, aquí 4 o 5 años. ¿Y cuántas habéis vendido? O sea, ¿cuántas han ido bien? Bueno, hay una que está así. O sea, dedícate a otra cosa. Porque no sabes. Y Silicon Valley, si lo miras, o sea, por eso está el efecto semilla. Son extrabajadores de otras empresas los que montan en proyectos. ¿Y quién mete pasta? El que ha vendido antes su empresa, porque tiene la pasta y sabe cómo funciona el mundo ese. Aquí, como los que hemos vendido la empresa, evidentemente no la hemos vendido por el dinero que la venden allí, pues no podemos cumplir esa función ahora mismo. Con el tiempo quizá pues se forme esa masa crítica. Es un tema a medio y largo plazo, no va a ser mañana. Pero es un hueco que ahí está. Y posible es porque hay un montón de ejemplos. Y las empresas alicantinas, pues realmente piensas que no van a haber startups de esas y ves cosas muy chulas. De repente ves cosas muy interesantes. Y bueno, pues la verdad que os invito a que hagáis un proyecto de fin de grado orientado a esto. El premio, espero que mole, ¿no? El viajecito a Silicon Valley y para los que estáis ahí, a ver si lo hago o no lo hago, o de cómo lo hago, pues oye, animaos, ¿no? Y los que estáis ya en marcha o lo que sea, pues, porque pues seguro que eso puede orientarse de alguna manera y puede verse cómo hacerlo para que tenga una utilidad práctica, ¿no? Que pueda tener forma de startup. El tema, por ejemplo, de los socios a nivel de multidisciplinar, como dices, si hay compañeros técnicos, ¿dónde puedes encontrar gente aparte de los coworking o las incubadoras estas? ¿Dónde hay alguna red social, algún tipo de esto para encontrar gente de...? Esto no hay Badoo. No hay Badoo de... No, es que esto es... Normalmente es lo más complicado, en realidad, digamos, inicial. Porque si tú no tienes socios, no tienes nada. Entonces, si no tienes equipo, no tienes nada. Entonces, normalmente es muy, muy espontáneo. Entonces, cuando una de las ideas de Hacker Club es juntarnos esa gente para, pues oye, a ver si nace el amor, ¿no? Pero claro, es que no es tan fácil. En ese sentido, es gente que tiene que encajar, que se tiene que gustar el proyecto, no hay una bolsa de comerciales ahí que coger, ¿no? Y no suele funcionar ese enfoque, tiene que ser un poco espontáneo. ¿No es tu experiencia, Andrés? No, iba a decir, monta una empresa que sea de eso, ¿no? Espera, la parte legal. ¿Qué parte legal?
el proyecto de fin de grado. Es que si empiezas a pensarlo así, ya no vas a ningún lado. La parte legal la haces tú. Chunchú dijo, la guerrilla. O sea, tienes que ir en modo guerrilla, o sea, tú no tienes nada. Y después, como también diría el chunchú ese, o que me lo estoy inventando, que yo no me gusta nada de esos libros. Y la autoayuda para emprendedores, no os compréis ningún libro de autoayuda para emprendedores. A ver, pero el tema es que puede ser, a ver, no pasa nada que haya dos ingenieros, pero siempre hay uno que tiene un perfil más, a lo mejor, más introvertido, lo que sea, y otro que es un poco más abierto, y tal. Entonces, bueno, no tienes por qué ir a la Facultad de Bellas Artes a buscar tu socio, ¿vale? No, y eso, tú tienes también convertir tus debilidades en tus fortalezas en ese sentido, o sea, que somos buenos en esto, que al final somos tres clones en el sentido de que todos hacemos lo mismo, pues oye, más fuerza, pues vamos a hacer otra cosa que realmente no tenemos esa gente, pues no voy a montar una empresa de comerciales, evidentemente. Claro, cuando ese proyecto ya hecho, lo legal era en plan de, para meterte en follones. Tú tienes algo y de cara a llevarlo a un proyecto ya real. No va así, o sea, tú haces un copy-paste de las condiciones legales de cualquier otro proyecto y pum, se la pones. Donde pone Flickr, pones Panoramio y ya está. Así va. Hombre, quítate alguna que no encaje. Habrá que saber qué ha hecho, para que esté preocupado. Pues, esto va así, en general, o sea, o sea, si piensas en modelo, lo típico que te enseñan, a la de cuando vas a la típica institución esta de ¿cómo se monta una empresa? Pues no sé qué, pues tal, cual. Hombre, pero si realmente es mucho más rápido y más sencillo. Es que ¿qué te van a denunciar? ¿Por subir una foto mal? No sé. Cuando seas famoso a lo mejor sí, pero entonces no te importará porque podrás pagarlo. En general lo más frustrante, yo os digo mi experiencia, lo más frustrante de una startup es tú estás ahí dedicando horas y horas y todo tu tiempo y tal, subes tu proyecto y lo normal es que no le importe a nadie. A nadie, ¿eh? Siempre el fallo número uno de los emprendedores, con los cuales nos reunimos a veces, a mí me ha pasado esto, oye, me llaman por teléfono, oye, Andrés, he visto que con tu empresa tal, me gustaría contarte, tengo una idea buenísima y quiero saber tu opinión. Hostia, oye, cuéntame tu idea. No te la puedo contar. Porque me la vas a copiar. Ese es el clásico, ¿eh? El clásico. Aquí, no sé por qué, todo el mundo piensa que la idea es lo que vale. Es que es muy triste, ¿eh? La idea no vale nada. Y si la idea es que vale mucho, es que no vale nada. Porque si solo se puede copiar, tal cual me la cuentas, es que no vale nada. No te van a copiar. Entonces, y es lo más triste, ¿eh? O sea, lo más triste es, tú haces un producto, lo pones online, y hoy en día, con la saturación que hay de todo, va a estar online, de repente con una Analytics, ¡pim! Una visita, ¡bien! ¡No! Era yo. Sí. Que es un mundo que, o sea, la idea, hay una empresa, unos gemelos alemanes son famosos porque hacen clones de todo, hacen clones como churros, pero tiene mérito, evidentemente. La idea no vale nada hoy en día, y eso, el que se obsesione con pensar, no es que tengo esta idea. Me acuerdo de gente que tenía la idea, luego los usuarios la usaban de otra manera, pues no me gusta cómo lo están usando. Pero a ver, si te están usando, pero no, es que ellos quieren hacer no sé qué, pero yo eso no. Pues nada, hala. Ciérralo. Y normalmente eso la gente como que tiene una visión, ¿no? Como si esto fuera un rollo Steve Jobs, ¿no? Y pues Steve Jobs, eso, había uno y se murió, ¿no? Entonces, realmente, eso tú no puedes ir en ese modo, ¿no? ¿A alguien le ha ofendido? Que de la religión de esta habrán bastantes. Realmente el tema ese de la genialidad de la idea, o sea, nosotros Panoramio pensamos que no había hecho nadie y en la segunda semana ya hemos visto 8 y algunos muy bien hechos, solo que a lo mejor no tenían foco y ese tipo de cosas y muchos factores relevantes para que no les fuera bien. No lo sabíamos, evidentemente. Nosotros íbamos a piñón, un clon de Flickr con geoposicionamiento. Eso era nuestra idea, mucho más humilde. No era ahí, no, es que tengo una visión, veo fotos posicionadas, ¿no? No va así. Y luego mucho ojo también, y no os desmoronéis si de repente le tenéis una idea ahí, incluso habéis empezado el desarrollo, esto nos pasó a nosotros. Yo me acuerdo que
Yo estaba ya en esos 3 meses que íbamos a hacer todo el producto de un montón de años. Yo me acuerdo, después de varios meses trabajando ahí encerrado tal, un día me llama mi primo con una voz. Te voy a contar una cosa. He descubierto una empresa que hace lo mismo que nosotros. Y yo ya temblando. Teclea esto, teclea. Y no me voy a reír. Le doy. Joder. Claro, lo mismo ya ha terminado. Más claro, lo peor es que ya está terminado. O al menos eso te venden con un marketing brutal. Lo ves ahí tú ya. El ratón ya, bueno, ¿ya qué hago? Hice mal, lléname de CERN. Hostia. Da igual, ¿vale? Da igual. En un mercado grande, lo que decía, en un mercado grande, mira, fijaros, en nuestro caso, el hecho de estar en España nos benefició. ¿Por qué? Sí, estos tíos tenían un producto avanzado, yo diría, 6 o 9 meses con respecto al nuestro, pero estaban en Estados Unidos y cuando hubo el crack tecnológico, tuvieron que cerrar por tema de costes. Y nosotros estamos aquí en Alicante, en modo garrapata, gastando poco y sobrevivimos gracias a eso. Entonces, no pasa nada. Y luego otro motivo, también mucho ojo, o sea, si vuestra idea no hay nadie haciendo ni nada parecido y tal, chequeo, que no sea una locura, ¿vale? Puede ser que triunfe. Sí, si hay un desierto es que a lo mejor es un desierto. Entonces, pero a mí eso, lo que comentaban, me pone muy negro el típico miembro de tu equipo que te manda el email bajón y dices, ya lo están haciendo otros. Que luego, claro, ese email te lo manda cada mes porque cada mes descubre uno, ¿no? Y le vuelve a dar el bajón. Y a mí, que me pone negro porque una startup casi todo es a nivel de motivación. O sea, realmente, o sea, es muy duro, donde más duro que es a nivel de motivación. No de programadoras y eso, porque al final estás haciendo un producto graciosete que te mola. O sea, lo más jodido es la parte de motivación. Eso es, vamos, no podéis... O sea, estar animado, ¿no? Sí, como tengáis en vuestra startup al inventor del bajón, no duráis nada, ya os lo digo, porque ya es complicado cuando las cosas van bien, porque siempre hay problemas, el tío legal, te va bien, entonces te ves los problemas legales, que te va muy bien, entonces problemas de sistemas, que cae servidor, tal, si encima tienes al tío dentro carcomiéndote, la has liado. Sí, entonces el tema, no, o sea, yo siempre es como, pero qué alegría, un competidor, ya sé a quién copiar, porque ya voy a ver lo que han hecho. Hombre, sobre todo cuando ves que hay poca competencia y habrá mercado o no habrá mercado, y lo ves, cuando veo 7, aquí hay mercado, además todas acaban de nacer y estoy viendo lo que todos se están equivocando. Mira, esto así no lo haremos, esto lo haremos de otra manera, o sea, ingeniería inversa, ¿no? Y vas viendo, después haces cosas, rollo, te haces pasar por usuario, el primero que te das de alta eres tú, ves no sé qué, te vuelves a dar de alta, ves el ID del usuario, mira, tienen tantos, si no pones nada, ¿no? No sé qué, pues si son 2 matados, ¿no? Lo típico que eso es lo mandar siempre a ese que acaba de registrar usuario número 20. ¿Qué, Vamos, qué miedo tengo. Nosotros tenemos 21. Eso va así, nosotros tenemos 21. No sé, lo mejor siempre también es tener el típico, la gente monta unos dashboards ahí internos, no sé qué. No, una cosita ahí que se ve un numerito solo. La gente siempre, no, fotos subidas, no sé qué, no. Solo un numerito que diga lo bien que vas. Entonces cada mañana lo típico que lo miras, o en el móvil, ¿no? Y con un shortcut, ¿no? Y vas mirándolo y el numerito va subiendo, ¿no? De lo que sea, siempre habrá algo, ¿no? Páginas de vistas, fotos subidas, gente que se da de alta, lo que sea, ¿no? Y eso, mira, hoy 3. Porque eso empieza así. No penséis que esto es darlo de alta y... Un tema, todo empieza muy pequeño, Es que a veces ves una empresa, ves cualquier empresa grande y dices, joder, ahora montar esto y luego una empresa grande, ¿cómo funciona? No intentes clonar una empresa compleja, porque ninguna empieza así. Echar un vistazo a la web, la conoceréis, archive.org, ¿no? Que podéis ver versiones antiguas de páginas, ¿no? Mirar cómo empieza Twitter, es lo que decía Eduardo, que montan una cosa súper pequeña, súper a mano, que da vergüenza. Es que un proyecto cuando nace, al principio te tiene que dar un poco de vergüenza, pero ahí está para testear, ¿no? Entonces, también es súper importante, un usuario a la semana que utiliza tu producto, joder, ya es más que 0. 2, y luego si vuelve, entonces, aunque las métricas sean muy pequeñitas, vigilarlas y todo empieza pequeño. Oye, le mandas un email, oye, ¿qué tal? Te he visto que te has dado de alta, no sé cuánto. No, si esto se hace. O sea, que penséis que hacía en el proyecto todo el rato innovando, ¿no? En interfaz de usuario, no.
O sea, eso, no teníamos tiempo para eso, no podíamos desarrollar tan rápido. Estabas ahí pringando, haciendo las cosas que nadie quiere contar en las conferencias porque no tiene ahí tanto carisma, ¿no? No, estás ahí. De hecho, ahora en Silicon Valley se ha puesto muy de moda automatizar esos emails del fundador, como para sentirte tratado por el fundador, que te escribe y lo automatizan y parece que es personal y todo. En general, canta mucho cuando es enlatado. Siempre cuando es genuino, lo típico que yo para conseguir fotos inicialmente me iba a los blogs de viajes, que en aquella época pues había muchos menos, y le decía, oye, tal, que tienes un blog, he visto tus fotos de Paraguay, justo estuve allí, te moló la catarata de no sé qué, pues oye, por cierto, que si quieres subir las fotos, o sea, un poco de ingeniería social, ¿no? Ese tipo de cosas. No hace falta ser un gran comercial para hacer eso, ¿no? Porque normalmente si está en internet el tipo tiene un blog, tienes un lenguaje común con él, ¿no? No hace falta hacerte pasar por quien no eres. Y el que estaba comentando. Bueno, sí, preguntar más cosas. ¿Más preguntas? ¿Cómo? Ah, sí. Entonces, otro de los temas del Hacker Club es que la idea es montar una especie como de tutoría o seminario, como no sé cómo se llama hoy en día ya esto, tutoría, para la gente que tenga esta inquietud y que quiera hacer algo en ese sentido. Y entonces, pues el Hacker Club, vamos a tener un sitio aquí, ciertas horas a la semana, donde el que quiera, pues que se pase y habla con nosotros. Y bueno, pues en principio estaré yo, pero bueno, dependerá del tipo de proyecto, pues el tema no es que yo no tengo una bola de cristal y te digo el futuro y lo que va a pasar. Pero yo que sé, pues a lo mejor conozco a alguien con el que puedes hablar, o te puedes referir a alguien, o te puede decir algo, un feedback diferente y un poco un punto de comienzos para el que le interese. Entonces esto es muy divertido porque normalmente con cualquier persona que te venga aprendes mogollón, porque ves un mercado nuevo, una cosa diferente, ¿no? Y realmente también te va muy bien para ti mismo como enriquecimiento personal, ¿no? Entonces una cosa porque bueno, de alguna manera queremos conectar la industria con la universidad y pensamos que realmente en la universidad es donde está realmente el talento y sobre todo el talento fresco, con ganas de hacer cosas y realmente las startups y la universidad se parecen mucho porque haces cosas que muchas veces no sabes, no tienen una utilidad inicial, pero luego resulta que sí. Y son sitios donde se valora el talento, donde tienes que pensar, donde no estás como un robot apretando tornillos, y entonces ves, de hecho el ambiente de Google era muy universitario. En Google viene gente a dar conferencias, se hacían muchos tipos de charlillas, todo el ambiente realmente es como una copia de la universidad a nivel privado, digamos, ¿no? Entonces ahí no es lo típico, ¿no? Que cuando una empresa, una startup, no cogen a un becario para hacer fotocopias. Es decir, es que no te cabe en la cabeza ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, es como una industria muy diferente. Ni cogen un becario porque vale 200 euros, no, lo coges porque realmente te va a aportar algo, porque si somos dos en el equipo y alguien no me aporta, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues se valora realmente eso, el talento. Bueno, pues creo que por la hora vamos a ir ya rematando la charla y, bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias tanto a Eduardo como a Andrés por contarnos sus experiencias, pero esto es el comienzo. Como bien ha estado comentando ahora Eduardo, ellos van a estar aquí, van a seguir, vamos a buscarles un lugar, ¿no? Van a ser nuestros asesores y nos lo va a explicar con mayor detalle Sergio Cuenca, donde se van a... Sí. Bien, solo comentaros que efectivamente desde el Instituto estamos empeñados en llevar esta colaboración adelante, para que sea de utilidad tanto para nuestros alumnos como para nuestros profesores, investigadores. Habilitaremos una sala que estará probablemente en la Politécnica 2, y queremos que esta conferencia sea la primera de algunas conferencias más, la siguiente con un contenido un poco más técnico sobre cómo montar una startup. Y que se una ese ciclo de conferencias al asesoramiento directo por parte del Hacker Club aquí dentro de la propia universidad en las instalaciones del instituto. Pronto tendréis noticias nuestras de cómo vamos a organizar esto y dónde estará ubicado exactamente el Hacker Club dentro de
la Politécnica 2. Por dar un pequeño aperitivo, hay muchas cosas que no hemos entrado hoy porque el mundo es muy grande de este tema, pero hay temas de pactos de socios, cuando estoy con los socios, cómo me reparto el porcentaje, qué pasa si nadie cobra, cómo se le paga, tal, ese tipo de cosas, o temas ya un poco más finos, que ahora pues serían demasiado extensos para contarlo, ¿no? Temas un poco más de cómo se montan ese tipo de cosas. Bueno, pues sin más, lo único que tenéis que hacer es poneros a trabajar, a producir ideas, a producir productos, y los expertos los tenemos en casa, nos van a aconsejar. No te preocupes de la ilegalidad, ya te buscaremos al comisario para que no te encierre, ¿eh? Y bueno, pues esperemos que esta sea la primera conferencia de muchas más que van a venir en este ambiente y en este entorno de emprendedurismo, porque esto es lo que desea tanto, bueno, por la escuela como el instituto y evidentemente como Hacker Club. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que haya sido de